Saludos, les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación, dictada en el Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. En esta clase vamos a hablar del conductismo en el aula de clase, cómo se puede trabajar con esta teoría en la práctica docente. Hay que decir de una vez que esta es la teoría que asume una visión más tradicional de la educación de las cuatro que habíamos planteado que íbamos a ver en la materia: conductismo, psicología cognitiva, constructivismo y humanismo. Primero vamos a analizar cómo es la relación alumno-profesor en el conductismo. ¿Cómo debe ser el profesor en el conductismo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el profesor juega un papel protagónico. Si tuviéramos que ver cuál es el protagonista, el alumno o el profesor en el conductismo, diríamos que el profesor. El profesor va a planificar el ambiente para causar la conducta que él desea en sus estudiantes, tratando de promover algunas conductas que se consideran importantes dentro del aprendizaje en el aula de clase, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir, leer y escribir. Y va a tratar de reducir o eliminar algunas conductas que se consideran que no son adecuadas dentro del aula de clase, como por ejemplo pararse a su pupitre, decir grosería, interrumpir al profesor, etc. Entonces el profesor se convierte en un planificador del ambiente, y eso es lo clave: planificar los estímulos que van a generar las conductas. En el caso del estudiante, el estudiante reacciona al ambiente que ha creado el profesor, y en ese sentido el estudiante juega un papel pasivo dentro del aula de clase. Aunque el conductismo, y es algo que a veces no se suele decir, respeta el ritmo de aprendizaje. O sea, entiende que cuando se presentan ciertas condiciones ambientales, no todas las aprendices responden igual. Algunos van a ir más rápido, algunos van a ir más lento. El problema de las diferencias entre los aprendices se considera que es un problema de ritmo. Al final todos van a aprender, pero no todos aprenden a la misma velocidad. Para poder trabajar en esta clase y ver los aportes del conductismo a la práctica docente, vamos a ver cómo la teoría aporta a las tres actividades que realiza todo docente. Por un lado, todo docente debe planificar. Así que veremos cuáles son los aportes del conductismo a la planificación de la práctica docente. Vamos a ver cuáles son las estrategias que nos plantea la teoría y vamos a ver cómo sería una evaluación desde la perspectiva conductista. Bueno, ese es el esquema de la clase. Empecemos entonces por la planificación. ¿Cómo debe ser la planificación conductista? La planificación que concuerda con el conductismo es la planificación normativa. La planificación se entiende como una norma que se plantea de antemano, incluso antes de conocer a los estudiantes. Ya el profesor tiene sus lineamientos, sus maneras de trabajar, él es el experto en la materia, él es el que controla la clase. Si quisiéramos representar esta planificación gráficamente, pudiésemos representarlo con una línea recta, porque la planificación no se desvía o trata de no desviarse. Si un estudiante por lo menos hace una pregunta que se desvía del plan de la clase, el profesor va a tratar de llevarlo a capítulo y decirle: epa, eso no tiene que ver con la clase de hoy. Esas intervenciones de los estudiantes que se salen del plan de clase se verían como interrupciones que perturban la clase. El profesor trataría de no detenerse mucho en ellas y volver a los contenidos con los que está trabajando. Además, es una planificación enfocada en los resultados. Fíjense que, bueno, eso es lo que representaría la flecha. La línea se dirige hacia algún lado, que es la flecha. Hay un objetivo deseado. Y el objetivo siempre tiene una naturaleza conductual, porque ya dijimos, el profesor planifica los estímulos y quiere crear ciertas conductas en los estudiantes. Entonces queremos crear ciertas conductas y eso sería nuestro objetivo, que está representado por esta flecha. Además, también recordemos que el conductismo hace énfasis en los resultados observables. Así que eso es lo que va a buscar el profesor conductista, va a buscar resultados observables que se puedan medir a través de la conducta y que le permitan decir o concluir que el estudiante ha aprendido. Por otro lado, la planificación conductista está inspirada en los planteamientos de Edward Thorndike.
Edward Sorday decía que el objetivo de la educación era formar hábitos. ¿Y qué es un hábito? Una conducta que se repite, como por ejemplo cepillarse los dientes, repasando lo que ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que el niño genere hábitos o que el estudiante, el aprendiz, puede ser adulto también, genere hábitos. O sea, que el niño sume en su casa, en el colegio y lo haga frecuentemente, un hábito. ¿Mm? Igual con cualquier otra conducta, que lea, que escriba. Entonces, eso va a hacer que la planificación conductista tenga cierto elemento de repetición de la conducta constantemente. ¿Queremos que sume? Bueno, lo vamos a poner a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. ¿Queremos que reste? Lo vamos a poner a restar, a restar, a restar, a restar. Y eso va a influir en la forma de cómo se planifican los materiales. Por ejemplo, en una clase de matemática, a lo mejor usted ha tenido la experiencia de que un profesor de matemática le dé un problemario con 100 preguntas y usted dice, bueno, pero ¿para qué tantas preguntas? Y a lo mejor cada una se parece. Bueno, precisamente para que se forme el hábito de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, de tanto hacerlo, usted irá mejorando. La práctica hace el maestro. Ahora, ¿cómo vamos a ir avanzando? La idea es que al comienzo se van a empezar por conductas muy simples, que el sujeto va a poder realizar fácilmente. Y vamos a ir avanzando poco a poco por pequeños avances de lo simple a lo complejo. No podemos avanzar a una tarea más compleja si no hemos dominado la tarea más simple. En ese sentido, pudiésemos comparar la planificación conductista con una escalera. Vamos avanzando de paso en paso. Y no podemos saltarnos los escalones en el caso del planteamiento conductista, porque si lo hacemos, no vamos a lograr los objetivos. Y recuérdense que eso es entonces lo más importante dentro de la visión conductista, lograr el objetivo. Si algo tiene claro un profesor conductista es que él de antemano sabe lo que quiere lograr. Y también eso hace que la clase sea muy organizada, muy estructurada. Como les decía, probablemente en una clase de conductista, bueno, el estudiante se va a sentar en su pupitre y el profesor le va a administrar una serie de materiales en donde él simplemente tiene que responder de modo adecuado a las pautas que él le está planteando. Bueno, entonces recapitulando, entonces hablamos de una planificación normativa y enfocada en los resultados y centrada en los objetivos. A lo mejor usted ha ido a un colegio, si usted ya ha dado clase, y le han dado como unos formatos para que planifique la materia que usted va a dar, las horas que va a trabajar. Bueno, fíjense en los formatos y lo primero que aparece son los objetivos. Tal vez haya ya pasado por una experiencia así, en donde le dan ese formato y lo primero que aparece son los objetivos. Y la clase se enfoca en diseñar cuáles son los objetivos. Bueno, entonces estamos hablando, ya solo el formato nos indica que el colegio y la forma de planificar del colegio se basa o está inspirada en una visión conductista de la educación. Dado que los objetivos conductuales son tan importantes, en las visiones conductuales ha surgido toda una tradición para poder trabajar con objetivos. La planificación por objetivo tiene una larga tradición en la educación. Existen taxonomías de objetivos famosas como la de Bloom, como la de Gagné. Nosotros no las vamos a ver aquí porque esta no es una clase de planificación. Pero lo que sí me interesa es que ustedes relacionen los contenidos. Cuando vean la materia planificación y ustedes le hablen de objetivos, ya ustedes saben que los objetivos, la planificación por objetivos, es una planificación que está inspirada en el conductismo, porque es una planificación centrada en los resultados. Ahora, el conductismo va a hacer énfasis en que los objetivos sean conductuales. Un objetivo conductual es un objetivo que se puede observar. Para plantear un objetivo han existido diferentes formas. Hay gente que especifica hasta las palabras que se tienen que usar en los objetivos. O sea, tienen que comenzar de tal manera, en infinitivo. Ya ustedes verán eso cuando vean planificación. Ahora, sí me interesa mencionar el formato de Maher porque nos orienta cuáles son los componentes que debe tener un objetivo conductual. Por un lado, el objetivo conductual debe señalar cuál es la conducta que debe realizar el estudiante. Ya habíamos dicho, cuando empezamos a hablar de conductismo, que lo primero que hay que definir es la conducta. Y recuérdese lo que explicamos en aquella clase, no confunda los juicios sobre la conducta como irresponsable, por ejemplo, portarse mal, portarse bien. Esos son juicios sobre la conducta con las conductas. Leer, escribir, realizar sumas.
entregar las tareas a tiempo, entre otras. Por otro lado, un objetivo conductual nos debe señalar cuál es la situación de prueba. ¿Cómo vamos a evaluar la conducta del estudiante? Puede ser un examen escrito, puede ser en un debate, puede ser en una exposición, puede ser de modo verbal. Tiene que especificarnos entonces el objetivo conductual, cómo evaluamos. Y también nos tiene que decir cuál es el criterio para saber si el aprendizaje se ha logrado, es decir, si el objetivo se ha logrado. Fíjense entonces que cuando tenemos un objetivo conductual, en el objetivo ya tenemos que tener definido cómo vamos a evaluar. Por eso también se ha dicho que la planificación por objetivo es una planificación centrada en la evaluación. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros queremos evaluar la conducta de realizar sumas de un dígito en un niño, bueno, de segundo grado, vamos a poner. Entonces esa es nuestra conducta, realizar sumas de un dígito. Fíjense lo específica que es. No nos sirve solo realizar sumas. Mientras más especificada esté la conducta, mejor. Por el otro lado, la situación de prueba. Un examen escrito con 10 sumas de un dígito. Y por el otro lado, el criterio. ¿Cuántas sumas debe realizar el estudiante para que podamos decir que se cumplió el objetivo? En este caso, yo he establecido como criterio 8 sumas. Ahora, usted es el especialista. A lo mejor usted puede decir, bueno, profe, 8 sumas me parece mucho. Tal vez con que haga 7. O usted puede decir, no, con que haga las 10. Tiene que hacer todas correctas. Yo creo que eso ya depende un poquito del criterio del especialista. Y como yo no soy profesor de matemática, bueno, no me atrevo a asegurarlo. Esto solo es un ejemplo. Pero yo le aconsejo varias cosas sobre el criterio de un objetivo. Deje la posibilidad de que la persona cometa errores. Entienda que las personas no son perfectas. Pueden cometer un error y eso no significa que no sabe sumar. Si un niño de 10 sumas realiza 9, yo creo que sabe sumar. A lo mejor se equivocó en una. Bueno, está bien, pero somos humanos. Recuérdense que el equivocarse no es algo malo. Para aprender hay que equivocarse. Y por el otro lado, otra cosa importante sobre el criterio de un objetivo. Los criterios no deben ser grupales. Eso también es un error que se cometió mucho en la planificación de objetivos. Fíjense que 8 sumas correctas, todos la tienen que cumplir, ¿verdad? Pero ese es el criterio. El criterio no determina un porcentaje de la población. A veces eso se hace. Que el 90% o el 80% del salón realice 8 sumas correctas. Ajá, y el otro 20%. Entonces pasamos al otro objetivo y 20% de los estudiantes no domina ese conocimiento. Eso es un error. 8 sumas correctas. Si no lo realizan, bueno, tenemos que dar una clase que nos permita repasar esos contenidos otra vez, o sea, alargar un poquito el contenido, 1 o 2 clases para repasar los contenidos, a lo mejor algunos ejercicios, y entonces después deberíamos hacer alguna recuperación de la evaluación para poder después continuar con el siguiente objetivo. Entonces, aquí tenemos los 3 elementos que debe tener el objetivo conductual. ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, redactar el objetivo y en la redacción debemos incluir estos 3 elementos. Realizar correctamente 8 de 10 sumas de un dígito en una prueba escrita. Fíjense que tenemos todos los elementos que habíamos planteado de que debe tener el objetivo conductual. Realizar sumas de un dígito, aquí está. La situación de prueba, una prueba escrita con 10 sumas. Y el criterio, que deben realizar correctamente 8 de 10 sumas. Bueno, ya estamos diciendo el criterio, 8 sumas correctas. Ese sería un ejemplo de cómo realizar un objetivo conductual. ¿Qué otros aportes realiza el conductismo a la planificación? Uno de los aportes que a veces es poco mencionado es que los planteamientos conductistas fueron los creadores de lo que se conoce como enseñanza individualizada. Skinner, en 1954, escribió un artículo que tituló La ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza. Skinner fue un autor que habló, bueno, de la educación en diferentes artículos, en diferentes producciones escritas. Y en ese artículo hablaba de las máquinas de enseñar, que fueron muy polémicas cuando Skinner los planteó, pero realmente la máquina lo que iba generando era como una serie de tareas o ejercicios que los muchachos tenían que ir recogiendo, y cuando lograbas uno, después venía el otro y así sucesivamente.
La idea entonces de la máquina era que cada estudiante iba como aprendiendo en función de su propio ritmo y la máquina le iba asignando nuevas tareas en la medida que iba avanzando. ¿Mm? Fue criticado, pero se considera que este artículo y los planteamientos que hacía fue la fundación de lo que se conoció después como enseñanza individualizada. Y otro referente histórico importante es el plan de instrucción individualizada de Keller, 1960. Keller era un compañero, un profesor en la Universidad de Harvard, que era compañero de Skinner. Ellos conversaban entre sí y bueno, diseñó este plan de instrucción individualizada que bueno, fue famoso en el mundo y que estaba diseñado para la enseñanza universitaria. Fue un plan que él trató de implementar en la Universidad de Harvard, donde él daba clases. Bueno, pero vamos a empezar a hablar ahora de en qué consiste la enseñanza individualizada. ¿Cuáles son sus características? Bueno, vamos a mencionar algunas primero superficiales para que aprendan a identificar un programa de enseñanza individualizada y luego explicamos un concepto de lo que es la enseñanza individualizada. La enseñanza individualizada suele dividirse no por grados, sino por módulos. A medida que tú vas logrando un módulo, puedes pasar al siguiente. Otra característica importante es que son programas que hacen mucho énfasis en el estudio autodirigido. El profesor diseña materiales, te plantea tareas, te plantea actividades y bueno, tú tienes que ir realizándolas por tu cuenta. Es decir, que en este tipo de enseñanza aumenta mucho el trabajo individual, el trabajo que uno hace en la casa, el trabajo que no es dentro de un aula de clase y donde está la clase presencial, el profesor hablándote y hablándote y hablándote, que es algo que se suele asociar al conductismo. Fíjense que aquí estamos ya rompiendo mitos. La enseñanza individualizada pone el énfasis en el estudio autodirigido, en donde el estudiante va a recibir unos materiales, va a recibir unas tareas y bueno, él por su parte debe ponerse a realizarlas sin que el profesor esté presente. Muchas de esas tareas se realizan en la casa. De hecho, eso ha hecho que los programas de enseñanza individualizada se ajusten mucho a la educación virtual, a la educación que se hace por internet. Claro que eso no lo previeron Skinner y Keller, pero es algo que ha pasado con el tiempo, a medida que se desarrollaron esas tecnologías. Y bueno, se va a hacer mucho énfasis en los materiales didácticos, en donde, bueno, se te dan como un material con una serie de ejercicios donde están las temáticas planteadas y tú vas como resolviendo el material, vas como ahí aparecen normalmente los contenidos que tienes que estudiar, muchas veces son materiales bien elaborados y bueno, el profesor te aclara dudas, te puede ayudar a afianzar algunos conocimientos, pero la manera principal de recibir la información es a través de materiales didácticos, no de un profesor que está hablando. A veces cursos que uno realiza, como cursos de inglés, están planteados bajo esta óptica. Un módulo que tienes que cumplir, el estudio es básicamente autodirigido, te mandan unas tareas que tú tienes que practicar en casa y te dan unos materiales que implican el nivel de inglés que vas a cursar. Pero bueno, todavía no hemos planteado en qué consiste la enseñanza individualizada. Nos hace referencia a que esa enseñanza no es igual para todos. Normalmente tenemos la idea de una clase magistral, donde un profesor le manda los mismos contenidos a todos y todos reciben el contenido de la misma forma y todos van al mismo ritmo. La enseñanza individualizada, lo primero que entiende es que los estudiantes no tienen que ir al mismo ritmo y que tampoco las actividades se tienen que realizar igual para todos. Por eso es individualizada, porque en un trabajo individualizado, el trabajo no es igual para todos. No vamos al mismo ritmo o incluso los contenidos y materiales que se trabajan no tienen que ser exactamente iguales. De hecho, se pueden individualizar varias cosas. Una de las cosas que se puede individualizar son los contenidos. Pudiese ser que no todo el grupo va a trabajar con los mismos contenidos. Yo pudiese plantear a lo mejor una clase en donde cada quien va a plantear un problema de la psicología que le llame la atención y va a investigarlo por su parte. ¿no? Eso serían que cada quien va a generar contenidos distintos. Otra cosa que pudiese individualizarse son los materiales de enseñanza. Es decir, pudiese plantearse sí un contenido en particular, el conductismo, pero los materiales de enseñanza no sean iguales y por lo menos a un grupo se le dé una guía, al otro grupo se le dé otra guía, o incluso decirle, bueno, ustedes mismos van a buscar un libro, un capítulo de un libro que hable sobre conductismo y lo van a traer a la clase y lo vamos a revisar.
Entonces ya estamos trabajando con un material, los materiales estarían individualizados. También pueden estar individualizados cuáles son los objetivos de la enseñanza. Por ejemplo, en el pedagógico que tenemos estudiantes, por lo menos en los componentes pedagógicos, estudiantes con diferentes especialidades, pudiésemos plantearnos objetivos distintos en la materia dependiendo de la especialidad y estaríamos trabajando con enseñanza individualizada. Y lo otro que también puede individualizarse es la velocidad del aprendizaje. ¿Cómo podemos individualizar la velocidad del aprendizaje? Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, diciéndole al sujeto que, bueno, el semestre termina, es cierto, pero la prueba la puedes presentar entre ciertos periodos, pero no hay una fecha igual para todos. Entonces, bueno, los que estén más preparados, los que se preparen más rápido, presentarán primero, pero usted tiene tiempo para presentar eso un poco después. A ver, en esta materia en particular hay una evaluación que está trabajada por enseñanza individualizada. ¿A que no adivinen cuál es? La evaluación que está planificada acorde a los principios de la enseñanza individualizada en esta materia es el portafolio. Si lo piensan, bueno, yo les pedí un contenido de su especialidad, pero como cada especialidad es diferente, además dentro de las mismas especialidades, cada quien debe escoger contenidos diferentes, están individualizados. Los objetivos a la hora de realizar la clase también van a ir variando. De hecho, cuando yo les asigne las tareas, más adelante verán que ni siquiera las tareas que les asigno son iguales para todas las personas. Dependen también de cómo usted me va planteando el tema. Y bueno, la velocidad del aprendizaje también está individualizada porque yo les dije que, bueno, usted podía entregar esas tareas del portafolio sin fecha. Es decir, cuando usted quisiera. Cada quien los entrega más rápido o más lento. Y lo único que sí quedaría hablar es un poquito de la posibilidad de aplicar esta estrategia en la enseñanza venezolana. Entendamos que la enseñanza individualizada puede traernos problemas cuando estamos hablando de grupos muy numerosos. ¿Okay? Ahora, no siempre usted tendrá grupos numerosos. Si da clase en la universidad, puede ser que le toque trabajar con grupos de 5, de 6 o de 7 personas. Y, por ejemplo, poner a 7 personas que cada quien haga una exposición. Bueno, eso puede generar una clase un poquito aburrida y fastidiosa. Son muy poquitas personas casi que hablándose a ellos mismos. Pudiésemos tal vez individualizar la enseñanza en algunas áreas. Ojo, no hay que individualizarlas todas necesariamente. Usted puede individualizar los contenidos, nada más. Puede individualizar los materiales de enseñanza, nada más. Puede individualizar la velocidad de aprendizaje, nada más. Puede individualizar los objetivos nada más o puede hacer combinaciones de estas 4 cosas. ¿Ok? Entonces, pero es bueno que ustedes dominen esto y que entiendan que eso no tiene que ser un debate, no tiene que ser una polémica en su clase. Si tú tienes, por ejemplo, 2 grupos y no los 2 grupos quieren trabajar igual, bueno, déjenlos. Eso seguramente va a enriquecer la clase, que un grupo trabaje de una manera, que un grupo trabaje de otra manera, ¿ya? Que tenga unos contenidos distintos o que tengan unas temáticas diferentes, pero que vayan en el mismo sentido, eso puede enriquecer la clase. Así que quítese el chip de que todos tenemos que trabajar igual. No aceptemos las diferencias en los ritmos de aprendizaje y en las maneras de aprender de los estudiantes. Y para hacer eso, la enseñanza individualizada puede ser una estrategia ideal. Muy bien, ahora hablemos de las estrategias conductistas. Las estrategias conductistas vamos a relacionarlas a cada uno de los modelos de aprendizaje. En este caso, el condicionamiento clásico en el aula. ¿Para qué nos puede servir el condicionamiento clásico en el aula? ¿Qué aplicaciones, qué estrategias podemos sacar de ahí? Sobre todo, el condicionamiento clásico en el aula nos puede servir para el manejo de emociones, que eso ya lo habíamos dicho en la clase cuando hablamos de los conceptos básicos del conductismo. ¿Cómo nos puede ayudar a manejar las emociones el condicionamiento clásico? Por un lado, cuando queramos hablar de emociones placenteras, alegría, una de las cosas que deberíamos hacer es que deberíamos presentar estímulos asociados a la alegría. Ya dijimos que el estímulo incondicionado de la alegría es el contacto social. Así que actividades donde los muchachos tengan que compartir, talleres, pueden ayudarnos a generar una clase más amena. Recuérdense que las personas no van a usar la palabra alegría porque normalmente la usamos cuando esa emoción tiene un nivel alto. A niveles moderados no usamos esa palabra, bueno, pero estamos generando una clase en donde nos sentimos bien, donde
participan los estudiantes, donde pueden hablar, eso nos va a ayudar a que el muchacho se sienta bien en el aula de clase. Y trate de hacer actividades que sean divertidas, juegos, o bueno, echar broma, echar chistes. Eso también puede ayudarnos a que el muchacho se sienta bien en el aula de clase y que asocie nuestra materia con emociones que sean acordes con el aprender, como la alegría. Y por el otro lado, el condicionamiento clásico nos puede ayudar a manejar el miedo. Por un lado, entender que no debemos presentar estímulos asociados al miedo. Tal vez de los más emblemáticos es el gritar. Muchos profesores tratan de controlar su clase gritando y pareciera que no entienden que muchas veces, cuando de hecho gritamos más, los muchachos tal vez se porten peor. Además que van a asociar la clase con una sensación desagradable que a lo mejor no llaman miedo, pero es algo desagradable estar ahí, me molesta estar ahí, no quiero ver a ese profesor. Es como un miedo leve, que no solemos usar la palabra miedo, porque la palabra miedo lo usamos para cuando esa emoción es mucho más fuerte, pero estamos hablando de la emoción de miedo. Y por el otro lado, los muchachos nos pueden llegar ya con miedos adquiridos que no sean cónsonos con el aprender. Miedos a los exámenes, miedos al hacer exposiciones, pudiese ser otro miedo muy común. Y bueno, para ayudarlos a reducir ese miedo, podemos usar los procesos de desensibilización sistemática que explicábamos en la clase anterior. Recuérdense que en la desensibilización sistemática uno va presentando el estímulo que genera miedo de modo progresivo. Y cuando le damos a la cucaracha, bueno, no es que le damos una cucaracha encima porque le da un ataque. A lo mejor lo presentas primero en una foto, luego la pones de lejos. Vas presentando de lo que menos le da miedo hasta lo que más le da miedo, poco a poco. Y acompañado a estrategias de relajación que ayudan a generar una respuesta en el cuerpo contraria al miedo. Bueno, lo mismo pudiésemos hacer, por ejemplo, con un miedo a las exposiciones. Y bueno, lo primero que tenemos que entender es que ese miedo no se va a quitar porque usted le diga, no, pero ten confianza, no, que te va a salir bien. Ajá, bueno, usted le dijo todo eso, se sintió en ese momento, cuando se pare ahí le vuelve a dar el miedo. Porque recuérdense que son respuestas automáticas, reflejas. La persona no controla. Muchas veces quisiéramos no sentir miedo e igual lo sentimos. Y mientras más nos preocupemos por no sentirnos, tal vez incluso lo que vamos a lograr es aumentarlo. Entonces tenemos que ir reduciéndolo con un trabajo progresivo, poco a poco, no de un día para otro. Por unas palabras motivadoras vamos a reducir el miedo a las exposiciones de un estudiante. Lo que deberíamos hacer, como hicimos con la cucaracha, ponerlo a practicar actividades donde no se presenten estímulos aversivos como gritos, ¿ya?, o castigos o sanciones, y que poco a poco se vaya aproximando desde lo que menos le da miedo hasta lo que más le da miedo. A lo mejor una persona que le tiene miedo a las exposiciones probablemente tenga cierto miedo escénico. Entonces, tal vez le va a dar mucho menos miedo si practica la exposición en solitario, sin personas. Tal vez incluso sería bueno que se mire en un espejo para ver cómo se comporta y pueda corregirse. Eso puede ser una buena ayuda también. Y cuando ya haya hecho eso, haya practicado la exposición así, bueno, sería bueno que le pida a lo mejor a alguien de confianza, puede ser a su pareja o a su papá. Eso depende de la persona que estemos hablando, que lo escuche haciendo la presentación. También eso es algo que da menos miedo que presentarse a todo el público. Y bueno, ya a lo mejor, después que haya hecho eso, a lo mejor pudiésemos pedírselo que lo haga un grupito más grande, de 4 o 5 personas. Y bueno, cuando vaya al salón, también pudiésemos dar indicaciones al grupo. Bueno, mire, esta es una persona que queremos que la vamos a ayudar a superar el miedo a las presentaciones, vamos a no realizar ninguna crítica, vamos a hacer ningún chiste, vamos a particularmente tratar de generar silencio mientras la persona hable y vamos a darle un aplauso grande y efusivo cuando termine, porque eso también le va a dar confianza. Si nosotros podemos preparar al grupo que lo va a escuchar para que nos apoye en el trabajo del miedo de esos estudiantes. Eso como un ejemplo de cómo nos puede ayudar el condicionamiento clásico a reducir el miedo y la ansiedad. Y bueno, también repasando conceptos de clases anteriores, recuérdense que la desensibilización sistemática es un proceso de extinción. Ahora bien, bueno, más allá de las emociones, el condicionamiento clásico no nos sirve para trabajar la mayoría de las conductas que nos interesa desarrollar en el aula de clase. Leer, sumar, escribir, restar, que son las conductas que más buscamos desarrollar en la educación básica, son conductas voluntarias, no son reflejos.
No, el sujeto tiene que decidir si las hace o no. Y se pueden trabajar con condicionamiento operante. Así que de una vez les comento que el trabajo en el aula de clase, bajo una perspectiva conductista, está sobre todo basado en estrategias relacionadas al condicionamiento operante. Cómo utilizar el condicionamiento operante en el aula de clase. Y eso se suele conocer como manejo de contingencia. La contingencia es la relación que se establece entre la conducta y la consecuencia. Recuérdense que ya dijimos, el profesor es un planificador del ambiente. Ante ciertas conductas que realizan los estudiantes, ya nosotros hemos planificado que van a obtener ciertas consecuencias. Y la regla básica es que algunas conductas que nos convienen, que son importantes dentro de los contenidos de la materia, vamos a tratar de aumentarlas, y eso lo podemos hacer a través de las estrategias de reforzamiento, y otras conductas vamos a tratar de disminuirlas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, principalmente a través del reforzamiento diferencial, que debería ser la principal forma, y a través del castigo o de la extinción. En líneas generales, los modelos conductuales pueden ser muy valiosos, pueden ayudarnos mucho para resolver problemas de motivación que hayan en el aula de clase, un grupo que no participa, que tú lo ves desganado, pudiese ser un candidato a usar una estrategia conductual, incluso cuando usted no sea conductista, porque bueno, no tenemos que caer en lo dogmático, así que solo podemos usar esta teoría. A lo mejor usted no es conductista, bueno, pero utilizó alguna vez alguna herramienta conductista, pero no es la principal forma como la que usted trabaja. Eso no está mal. Y también nos puede ayudar para trabajar conductas disruptivas, indisciplina dentro del aula de clase. Bueno, tal vez la teoría que nos brinda más herramientas para trabajar. Así que empecemos a analizar cómo trabajar con los diferentes tipos de consecuencias que se generan en el condicionamiento operante. La más importante de todas va a ser el reforzamiento positivo. Y en ese nos vamos a detener con más detalle que en otros, porque va a ser nuestra principal herramienta dentro del aula de clase, el reforzamiento positivo. Lo primero que vamos a evaluar es cuáles reforzadores podemos usar. Seguro que en su vida, usted, no solo las maestras, también sus padres, les han entregado reforzamiento positivo. Dulces. Bueno, a lo mejor sus papás también les daban caramelos, dulces, para lograr que ustedes realizaran algunas conductas cuando eran niños. Usamos este reforzador dentro del aula de clase. A lo mejor algunos lo han usado, sobre todo con niños. Es probable que lo hayan usado y bueno, puede ser que en algunos momentos le haya funcionado. Pero trabajar con dulces dentro del aula de clase puede traer varios problemas. Bueno, el primer problema también es la situación económica, ¿no? Y que bueno, que el docente, bueno, que va a pagar, usted va a estar pagando dulces todo el tiempo para poder mantener esos reforzadores, porque el reforzamiento hay que estarlo dando todo el tiempo. Entonces tendríamos que estar comprando dulces todo el tiempo, lo cual ya se le pone cuesta arriba a un docente en nuestra sociedad venezolana. Pero fuera de ese detalle, los dulces traen otros problemas. Pueden generar problemas de salud. Bueno, tenemos la salud bucal, los dulces pueden generar caries y usted va a estar pendiente de que los niños se cepillan los dientes cuando usted les da dulce. O puede haber ciertos niños que tienen problemas y no deben comer dulce. O sea, tienen contraindicado por condiciones médicas comer dulce y usted les dio dulce, a lo mejor el niño no le va a decir nada porque le provoca comerse el dulce, entonces le genera un problema de salud y después le llega el representante, mire, usted va a pagarme ahora la clínica, por eso con el niño tiene este problema y es porque usted le dio los dulces. Además de eso, bueno, el dulce, ¿cuántos dulces le podemos dar al niño? Si le damos demasiado dulce, bueno, como les dije, le podemos generar un problema de salud. Y además, cuando aumentan los niveles de azúcar, los niños se ponen más hiperactivos. Así que es más probable que aumenten las conductas disruptivas, las conductas de indisciplina. Y eso es algo que a usted no le conviene en el aula de clase. Así que como conclusión, el entregar dulces dentro del aula de clase no es un buen reforzador. Yo no niego que a lo mejor en algún día usted hizo una dinámica, una vez en el año, en todo el año hizo una dinámica, y bueno, como premios, a lo mejor les dio un dulce, unos caramelos a los niños. Bueno, mire, eso no está mal en principio, ¿ok? O sea, como una actividad muy especial, muy excepcional, no hay problema. Pero entiendan que el dulce no puede ser un reforzador frecuente dentro del aula de clase.
Un reforzador muy importante es el tiempo libre. Además que funciona con niños y con adultos. Se le dice a unos adultos, mire, se terminó si hacemos tal cosa, salimos más temprano y los va a reforzar igualito. En el trabajo también va a funcionar igual. El tiempo libre es un excelente reforzador. Así que esto es uno de los reforzadores más importantes que podemos usar. En el caso de la escuela, el tiempo libre se podría transformar en tiempo de recreo. Sí, dejar que los niños, sobre todo si usted tiene la clase antes del recreo, dejarlos salir más temprano, bueno, tiene esa ventaja de darles un tiempo extra de recreo, seguro que a los niños les va a gustar mucho, va a ser un excelente reforzador. Pero a veces no tenemos la clase cerca del recreo. Eso no significa que no podamos dar tiempo libre dentro del salón. Eso sí, deben estar especificadas algunas normas de conducta que se deben mantener siempre en el aula de clase, incluyendo los tiempos libres. Yo les recomiendo que cuando entregue tiempo libre en el aula de clase, deje que los estudiantes puedan conversar con quien quieran. Si se quieren parar, se pueden parar, pero lleven su pupitre al lugar o se sienten en un pupitre, siempre, que no estén caminando por el salón. Eso es una recomendación que les doy. Eso va a generar mucho desorden. Así que si hay tiempo libre, bueno, podemos sentarnos al lado de un compañero con el que nos gusta hablar, pero debemos estar sentados. Otra cosa que pudiésemos hacer es sacar a los niños del salón y llevarlos al patio y darles un espacio de tiempo libre fuera del salón de clase. Lo bueno de eso es que, bueno, a lo mejor los espacios reducidos son espacios en donde es más probable que ocurran conductas disruptivas, donde se generen actos de violencia, simplemente por un problema de hacinamiento. Hay mucha gente metida en un espacio muy reducido. Así que si vamos a dar 10 o 15 minutos, bueno, es posible que funcione mejor si lo llevamos al patio. Si no lo llevamos al patio, deberíamos tratar de que el niño realice algunas actividades o promover que se realicen algunas actividades dentro del aula de clase mientras hay el tiempo libre, como, bueno, conversaciones de dos personas, puede ser una, o algún tipo de juego que ellos deseen jugar. Otro reforzador importante son las fichas. Las más comunes suelen ser caritas felices cuando se trabaja con niños, positivos cuando se trabajan con adultos y adolescentes. Existe toda una manera de trabajar con fichas. ¿Qué es una ficha? Bueno, un reforzador simbólico que le vamos a dar al estudiante y que luego él va a poder cambiar por cosas. Entendamos que, por ejemplo, el dinero que nosotros usamos frecuentemente es una ficha. A veces le damos mucho valor al dinero, pero realmente, ¿qué es el dinero? El dinero es un papel. Y el verdadero valor del dinero es lo que podemos comprar con él. De ahí el asunto de nuestra economía venezolana, que tiene tanta inflación, el dinero cada vez vale menos. ¿Y por qué cada vez vale menos? ¿Qué es lo que representa la inflación? Porque cada vez se puede comprar menos cosas con él. Entonces, entendamos algo, que cuando le damos caritas a los niños o le damos positivos, esas caritas se deben poder cambiar por algo. No necesariamente tiene que ser nota. Muchas veces se cambian por nota los positivos, las caritas, pero también se pueden cambiar por otras cosas que los niños quieran. De hecho, es bueno que no se cambien por una sola cosa. Entonces, bueno, como decíamos, la ficha es un reforzador simbólico y la ficha se programa bajo lo que se conoce con el nombre de economía de fichas. Estas dos reforzadores, el tiempo libre y las fichas, nos pueden servir para dar reforzadores de forma grupal, ya que el tiempo libre, bueno, en el tiempo libre el sujeto, cada quien va a hacer lo que quiera, pero nos va a reforzar el que nos den ese tiempo libre a todos. Mientras que las fichas también son reforzadores para trabajar en grupos. Eso sí, son reforzadores que implican cierto trabajo del profesor, porque usted tiene que ir contando las fichas, tiene que ir viendo cuántas fichas obtuvo cada persona, llevar algún conteo y ver qué premio le toca. Lo más conveniente es que hayan varios premios y que tengan diferentes valores. Entonces tenemos a lo mejor un premio que es un paseo, vale tantas fichas. Un premio que es tiempo libre extra, vale cierta ficha. Nota, vale cierta ficha. Y que el estudiante decida cómo usa su ficha, o sea, por qué cosas las puede cambiar. Por eso una economía de ficha debería haber varios premios, deberían haber varios valores establecidos y varias conductas por las que te pueden ganar la ficha. O sea que hay que establecer la ficha y su valor, las conductas que puedes realizar para ganar ficha y cuáles son los premios.
Como esto puede ser a veces algo complejo, se necesitan de ciertas fases para establecer las economías de ficha. Una de las fases es la fase de muestreo. En la fase de muestreo es como para explicarle las instrucciones al sujeto y a lo mejor en la fase de muestreo se le dan algunas fichas gratis a la persona como para que le agarre valor a la ficha, como para que le guste ganarse la ficha. De hecho, estos esquemas se suelen utilizar mucho en la publicidad. O sea, a veces cuando quieren que tú compres algo, bueno, te pueden dar unas fichas extra. Por ejemplo, programas de celulares tenían economías de ficha. Me acuerdo de las lunas, creo que eran las lunas Digitel, creo que tenía una economía de ficha. Puntos verdes Banesco, puntos mercantil, donde tú acumulas la ficha y después se lo puedes cambiar por algo. Esos son economías de ficha. También Subway, la cadena de comida rápida, tenía una economía de fichas que por cada sándwich que comprabas te daba un ticket que tú ibas colocando en una tarjeta y cuando tú llenabas toda la tarjeta la podías llevar y te daban un sándwich extra. Probablemente algunos la llegó a usar, bueno, por la situación económica venezolana, la mayoría de esos programas se han ido suspendiendo. Pero es probable que usted haya estado en algún momento bajo el control de un programa de fichas a la hora de comprar algún producto. Bueno, entonces tenemos esa primera fase de muestreo, luego viene la fase de fichas por conducta, es decir, que ahí sí te voy a pedir, ya no te voy a regalar la ficha como hacíamos en la fase de muestreo, sino que te voy a pedir que realices la conducta a cambio de ciertas fichas. Normalmente eso se debe establecer primeramente ya en la fase de muestreo, pero también es bueno que queden algunas instrucciones del plan de economía de fichas en una cartelera donde se explique qué conductas debes realizar para ganarte la ficha. Y tiene una tercera fase, que es la fase de desvanecimiento. Los programas no son eternos. Después que establecemos un programa de ficha, ese programa dura cierto tiempo y después tenemos que desvanecerlo, es decir, quitarlo. Pero no lo podemos quitar de un día para otro. Si lo quitamos de un día para otro, ¿qué es lo que va a pasar? Van a retornar la mayoría de las conductas que buscábamos eliminar. O sea, a lo mejor con el programa de ficha nos funciona muy bien, pero después vamos a decir, ajá, si quito el programa, bueno, dejaron de recibir el reforzador por realizar las conductas, ¿qué va a pasar? Van a empezar a realizar las conductas que no queríamos que realizaran y las conductas que queríamos que realizaran las van a dejar de hacer. No, tenemos que ir quitando el programa poco a poco para que se genere resistencia a la extinción. Y ahí está el valor de los programas de reforzamiento. En los programas de reforzamiento vamos a entregar algunas veces la ficha, algunas veces no. Más o menos te ganaba fichas por intervenciones, cada vez que hacías una intervención te daban una ficha. Pero va a llegar un momento donde te voy a decir, bueno, ya tienes que hacer 3 intervenciones para poder ganarte la ficha. Y eso se va a ir aumentando progresivamente de tal manera que el sujeto se va acostumbrando a realizar la conducta sin ganarse nada. Así que un plan de economía de fichas no se quita de un día para otro, se quita progresivamente usando los programas de reforzamiento. Un detalle importante con las economías de fichas. Esta es una herramienta elaborada que gasta tiempo y que gasta recursos para el profesor. Así que yo no le recomiendo que de entrada usted use el programa de economía de fichas. Si usted, por ejemplo, detecta algún problema de indisciplina o algún problema de motivación, no empiece a aplicar un programa de economía de fichas de una vez. Trate de utilizar reforzadores como el tiempo libre, que es uno de los que hemos mencionado, u otros, y vea si puede manejar el problema o si la conducta mejora. Ahora, si vemos que el problema se persiste, bueno, estos estudiantes podrían ser candidatos para una economía de fichas. Pero es una herramienta que nos debemos guardar y que usarla realmente cuando sea necesaria, cuando haya un problema conductual que lo amerite. Además, es una herramienta conveniente para trabajarla de forma grupal. Les va a dar mucho trabajo hacer una economía de fichas para un solo estudiante. Aquí tenemos un ejemplo de un formato para registrar fichas. En este caso se trata de un formato para trabajar con un solo individuo y probablemente en su casa. Sí, en su casa. Las tareas son comer bien, vestirse solo, bañarme bien, dormir pronto, hacer deberes. Y pues probablemente se trate para un niño de preescolar, tal vez. Esta economía de fichas, bueno, le vamos asignando caritas felices en función de si realiza esas tareas y qué día los realice, las vamos llenando el formato por semana y bueno, se van acumulando las fichas.
Si logra, en este caso, 10 caritas felices, se le da un juego libre, un tiempo para jugar libre, puede ser una tarde, o si acumula 20, un paseo. Fíjense, una cosa importante, además que lo he visto bastante por internet y no es correcto. En las economías de fichas no se deben entregar caritas tristes. Siempre se debe trabajar con caritas felices. En caso de que el sujeto no logre la conducta o haga una conducta errada, lo que se hace es simplemente no entregársele la ficha y queda esto en blanco. O en todo caso, si comete alguna conducta que merezca una sanción, se le podría quitar una carita feliz. Pero no se da una carita triste porque no es efectivo. Se supone que la idea es que el sujeto asocie el programa de ficha a una manera de obtener premios, de obtener reforzadores, no una manera de tener castigos. Si lo asocia con una manera de obtener castigo, no va a motivarle el programa, no le va a gustar. Entonces, le recomiendo entonces que la economía de fichas no utilice caritas tristes, a pesar de que metas en internet y verá cómo hay imágenes donde sí las coloca. Mal empleada la técnica. Otro reforzador importante son los juegos. Un profesor conductista utiliza juegos dentro de su aula de clase. Fíjense que aquí empezamos también a romper otro mito, que el profesor conductista es malo, nos trata mal. No, el profesor conductista trata de hacer juegos, en donde, bueno, él planifica sus estrategias, planifica todo el juego, planifica el ambiente, pero los muchachos se divierten en sus juegos. ¿Okay? Juegos tipo ¿Quién quiere ser millonario? En donde, bueno, hacemos preguntas y los muchachos tienen que respondernos las preguntas del tema que vamos a ver. Entonces, bueno, hacemos 2 equipos y el equipo que gane se gana un premio. Eso pueden ser juegos muy valiosos y que nos ayuden no solo a mantener el buen comportamiento y la motivación dentro del aula de clase, sino que también son juegos didácticos que nos ayudan a aprender. Recuérdense que los seres humanos, como todo mamífero, la principal forma que usa para aprender es jugar, sobre todo cuando estamos niños. Aprendemos jugando. Además de que el juego tiene la ventaja de que se puede usar con todas las edades. O sea, no solo podemos jugar con niños, eso también es otro mito que debemos romper. A los adultos también les gusta jugar, solo tenemos que adaptar los juegos. Yo creo que todo profesor debería ser un experto en diseñar juegos didácticos adaptados a su materia. A mí me parece, de hecho, que debería ser una materia obligatoria en el pedagógico. El diseño de juegos didácticos, bueno, ojalá eso se diera en la nueva transformación curricular que se está haciendo. Por otra parte, tenemos los reforzadores sociales. Los reforzadores sociales, ¿en qué consiste? El reforzamiento, en este caso, implica el reconocimiento de los otros. Uno de los reforzadores sociales que se ha usado y que funciona muy bien es el cuadro de honor. Cuando usted entre en McDonald's, usted busque en McDonald's, fíjese en las paredes y va a encontrar que siempre está el empleado del mes. Es una estrategia muy norteamericana. La mayoría de las empresas tienen cuadro de honor. Cabe hacer el comentario de que con las políticas del Ministerio de Educación actual, los cuadros de honor han sido criticados por el hecho de que, según su punto de vista, ponen por encima a unos estudiantes sobre otros. Un poco en contra de lo que se plantea en el sistema socialista en el que vivimos actualmente en Venezuela. Así que yo le recomiendo que por los momentos trate de no usar esta técnica, a pesar de que es una técnica efectiva que muestra mejores en el comportamiento. Puede traerle algunos problemas con los directores o con autoridades del ministerio o con los representantes, utilizarlos en el aula de clase. Mejor por los momentos, no lo use. Otro reforzador social importante pueden ser los aplausos y por último los elogios. El elogio debe ser una herramienta muy importante para un profesor conductista. Elogie los méritos y logros que realicen sus estudiantes en el aula de clase. Felicítelos. Ahora bien, no todo elogio está bien realizado. Existen varias recomendaciones para realizar los elogios. Primera recomendación. Todo elogio debe enunciar la conducta por la cual se elogia. Muchas veces solo decimos te felicito. Y suponemos que el sujeto entiende por qué se felicita, pero no se enuncia la conducta. Por ejemplo, cuando el estudiante realiza un trabajo, uno le dice te felicito. Bueno, pero no le dices por qué aspecto del trabajo lo felicita. Porque fue organizado, porque los contenidos están desarrollados con complejidad y profundidad,
¿Por qué lo felicitas? ¿Cuál es la razón? Enuncia la conducta por la cual se felicita. Te felicito por llegar más temprano a clase. Te felicito porque has mejorado en la responsabilidad en la entrega de trabajo. Por ejemplo, elogie logros o el progreso. Puede felicitarse por haber cumplido con algún objetivo de la planificación, eso es un motivo de elogio, o si no ha cumplido con los objetivos, bueno, por lo menos ha mejorado, se ha acercado más al objetivo. A lo mejor no logra realizar todavía suma de 2 dígitos o todavía comete muchos errores, pero vemos que comete menos, eso puede ser una razón para felicitar. No elogie inmerecidamente. A veces se elogia, por ejemplo, por estar callado. Estar callado no significa necesariamente que el sujeto está aprendiendo. De hecho, cuando estamos hablando del caso de un niño que está siempre en silencio, más bien es un motivo de preocupación. Pero dentro de la visión tradicional se podría asumir, miren, sean como Juancito, que él no habla, está calladito, siempre atento a la clase. A lo mejor Juancito está pensando quién sabe qué cosa y no está pendiente de la clase, y bueno, usted cree que él está atendiendo solo porque lo mira. Y otra recomendación importante del elogio es que tienen mayor efecto cuando se entregan públicamente. Además, eso lleva a los otros estudiantes a imitar a aquellos que han sido elogiados. También con los reforzadores sociales pasa algo importante, que es que su fuerza aumenta con la edad. A medida que nos hacemos más adultos, nos importa más la pertenencia al grupo, el prestigio en el grupo. Así que un elogio por un jefe frente a todos tus compañeros es mucho más valioso que para un niño de preescolar frente a todos sus compañeros. Yo recomiendo que para un niño de preescolar no es que no lo felicite, felicítelo. Un profesor conductista siempre reconoce las mejoras de sus estudiantes, pero con un niño pequeño hay que acompañar los elogios de reforzadores más tangibles, como juegos, como fichas, como tiempo libre. Y en todo caso, si vamos a tratar con reforzadores sociales, tal vez pudiese convenir dar aplausos, no solo elogios. Mientras con adultos, el elogio en sí mismo puede ser más importante que los otros reforzadores. O sea, que es un reforzador muy potente a medida que aumente la edad. Por otra parte, bueno, aquí hemos dicho como algunos reforzadores que suelen ser comunes. Pero no se le olvide lo que planteaba la teoría de Premack, que vimos en clases anteriores. Cada persona tiene una jerarquía de preferencias particular y en función de esa jerarquía es que podemos determinar los reforzadores. En conclusión, no todo el mundo es reforzado por lo mismo y en la misma fuerza. Puede ser que para algunos sea muy valioso una ficha, para otros no será tan valioso. Así que yo les recomiendo que pregunte cuáles reforzadores prefieren los estudiantes. Puede haber algunos que usted no había pensado y que para ellos es muy valioso. No se quede solo con estos reforzadores, o por lo menos especifíquelos, porque por ejemplo tenemos los juegos. Ajá, pero ¿qué clases de juegos? Si estamos trabajando con fichas, ¿qué vamos a cambiar por las fichas? No sería malo preguntarle a los estudiantes que quisieran. Eso también nos va a dar una idea y vamos a considerar esas características particulares que tienen los grupos. Recuérdense que un reforzador es lo que aumenta la conducta y eso depende de las personas, depende de la jerarquía de preferencias que tenga el sujeto. ¿Cómo usar los reforzadores? Lo primero que tenemos que entender, y eso ya lo habíamos planteado también en clases anteriores, según la teoría de Premack, es que un reforzador que se entrega por encima de la línea base puede perder su efecto o incluso convertirse en un castigo, como ese niño que le obligan a comer tan en exceso de chocolate que bueno, que ya al final se convierte en algo desagradable. Entonces no se entregue el mismo reforzador en exceso. Te felicito, te felicito, te felicito, te felicito, te felicito. Por todo felicita. Llega un punto donde la felicitación ya no tiene valor. O por todo damos positivo, 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 positivo. Bueno, si por todo damos positivo y ya me gané 30 positivos, ¿qué me importa ganarme el 31? Ya el reforzador pierde el valor. Así que no entreguemos el mismo reforzador en exceso. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Se supone que debemos ir reforzando las conductas. Cada vez que el sujeto haga algo que sea valioso, deberíamos reforzarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer para que eso no ocurra, que el reforzador se use tanto que al final pierda su valor? Una de las cosas que nos puede ayudar para lograr esto son los programas de reforzamiento. No tenemos que dar el reforzador siempre. Podemos aplicar programas de reforzamiento intermitente como el fijo o el variable.
Yo le aconsejo que siempre comience con el reforzamiento continuo. Si estamos entregando un reforzador, siempre que se realice la conducta al comienzo, damos la consecuencia, damos el reforzador. Pero luego podemos pasar a programas de reforzamiento. Yo le aconsejo que siga este orden. Primero, vamos a utilizar un programa o de razón fija o de intervalo fijo. Vamos a darle ahora, ya al niño le damos un positivo por intervención, ahora tiene que realizar 3 intervenciones para ganarse el positivo. Y luego se lo podemos poner más difícil, 5 o 10. Si usamos un programa de razón fija, ¿qué deberíamos hacer después? Pasar a un programa de razón variable. Y ahora después le vamos a decir, bueno, vamos a seguir dando positivos por intervenciones, pero el número de intervenciones que debes realizar para ganarte el positivo es desconocido. Solo lo sabe el profesor. Y de vez en cuando le das el positivo al estudiante. Bueno, entonces este sería el orden. Primero empezamos por un programa continuo, donde siempre le damos el reforzador. Luego pasamos a un programa fijo, bien sea de razón fija o de intervalo fijo. Y luego pasamos a un programa variable. Ojo, si ya hizo un programa de intervalo fijo, luego debería pasar a un programa de intervalo variable. Si hizo un programa de razón fija, después debería pasar a un programa de razón variable. No podemos hacer un programa de razón fija y después pasar a un programa de intervalo variable. ¿Okay? Siempre nos mantenemos dentro del mismo tipo de programa. Si trabajamos con programas de intervalo, siga trabajando luego un programa variable de intervalo. Si trabajamos con un programa de razón, seguimos trabajando en un programa variable de razón. La otra recomendación importante para no entregar siempre el mismo reforzador es usar varios reforzadores. Bueno, ya les di algunos. No es que vamos a usar siempre solo elogios. No use elogios y también tiempo libre y también juegos. Deberíamos tener por lo menos esos 3 siempre planificados en nuestra clase. Y bueno, a lo mejor los juegos no hay que darlos todos los días, eso también hay que entenderlo. A lo mejor es una vez a la semana que hacemos el juego. A lo mejor, por ejemplo, tenemos un juego de dominó para la clase de matemática, pudiese servir porque la matemática y el dominó están relacionados porque tiene que contar la ficha. Bueno, entonces, cada una vez al mes, por ejemplo, si se cumplen con tales parámetros, se juega dominó. Ese pudiese ser un excelente reforzador, pero eso va acompañado de elogio, eso va acompañado de tiempo libre, va acompañado de otros reforzadores. Ahora vamos a hablar del castigo. En este caso, el castigo positivo. Por cierto, otro repasito importante, como vamos a hablar del castigo positivo, recuerdo que el castigo positivo consiste en dar un estímulo aversivo. Bueno, el castigo siempre ha sido un tema polémico entre el aula de clase y entendamos que en la educación tradicional por mucho tiempo se consideró el principal método de enseñanza, por lo que ya habíamos explicado en la primera clase, como la educación tradicional suponía que el cuerpo era débil, el cuerpo era pecador, había que someterlo por la fuerza y se utilizaba el castigo como principal método para someter por la fuerza. El profesor entonces era un profesor que castigaba frecuentemente y eso era lo común dentro del aula, incluso se utilizaba el castigo físico. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del castigo y de cuáles usar. Y el primero que tenemos que hablar es de ese, del castigo físico. Ya estábamos diciendo, en el aula de clase por mucho tiempo se utilizó el castigo físico. Actualmente, en el caso venezolano, es un delito usar el castigo físico. Así que tenga cuidado con usar el castigo físico en el aula de clase. Puede tener consecuencias penales, puede perder su trabajo. No usar el castigo físico. A pesar de que esto es así, no se niega que en algunos colegios, sobre todo casualmente colegios católicos, según la experiencia del reporte que me suelen dar estudiantes de otros años, todavía en algunos casos se sigue usando el castigo físico. No lo deberíamos usar, nuestra legislación lo prohíbe. Para hacer cierto comentario sobre los padres, porque los padres, bueno, que no lo usa el colegio, pero yo sí uso mi castigo físico, además de que existe el dicho popular de que un buen cholazo a tiempo salva de muchos problemas. Bueno, ya usted va a ver que hay otros métodos. Es decir, yo sí le digo que el castigo físico no es que sea totalmente inútil. Algunos me pueden decir, bueno, profesor, yo aprendí, a mí me pegaron y mire, yo soy un hombre de bien. Así que el castigo físico en mi caso funcionó. Yo lo entiendo, pero también el castigo físico puede generar otros problemas. Entonces, no es que no funcione, le aclaro, sí puede funcionar, pero comparado con el castigo físico hay otros métodos mejores. Entonces, ¿para qué vamos? Como cuando usted busca una medicina que, bueno, que trae problemas, que no es la mejor, usted se va a quedar con la peor medicina. Si hay otra que salió nueva, que resuelve el problema más rápido, que es más efectiva, bueno, usted busca la medicina que es más efectiva. Es lo mismo.
El castigo físico es como un remedio malo, de mala calidad. Hay remedios mejores para los problemas conductuales que el castigo físico. Negativos. Podemos dar negativos dentro del aula de clase. Eso pudiese ser también un castigo positivo. Te portaste mal, te pongo un negativo. Un aspecto importante. El negativo sería como una especie de ficha negativa. Como ya señalábamos cuando hablamos de las economías de fichas, las economías de ficha no se trabajan con negativos ni con caritas infelices, con caritas tristes, pues como la quieran llamar. La economía de fichas se usa como una estrategia para entregar reforzadores, no para entregar castigos. Más bien, esto puede disminuir la motivación, así que lo que le recomiendo es que, bueno, sí, lo que sí puede hacer en algunos momentos es quitarle la ficha, que tú puedes perder ficha por el comportamiento o no entregarla, pues. No la entregas porque tú, bueno, te portaste mal, no recibes la ficha. Pero no entregue caritas tristes. Tampoco entregue negativo. Puede no darle el positivo, puede quitarle el positivo, pero no entregue negativos. Podemos castigar con actividades escolares. Bueno, porque yo no le pego, yo no le pongo negativas a los estudiantes. Podemos castigar con actividades escolares. Bueno, yo lo que hago es cuando se portan mal, los pongo a leer. A mí me parece que este es de los peores castigos. Porque, fíjese, si usted lo pone a leer y usted es profesora de castellano y los está enseñando a leer, ¿cómo pretende que a los muchachos les guste leer? ¿Cómo pretende que los muchachos quieran aprender algo con lo que usted los castiga? Usted está yendo en contra de su profesión. Usted está yendo en contra de su misión como educador. Está utilizando una estrategia que hace que los muchachos no quieran aprender. Entonces llegan después a la universidad y me dicen, no, no quiero leer. Bueno, ¿cómo les va a gustar leer si la maestra los castigaba leyendo? Igual pasaría con cualquier ejercicio de matemática, con hacer planas, con cualquier cosa que implique actividades de aprendizaje, no deben ser castigos. No utilicemos las actividades de aprendizaje, las actividades escolares que consideramos útiles, las conductas que queremos promover en los estudiantes como castigo. Citar al representante. ¿Podemos usar ese castigo? Bueno, citar al representante es un castigo. Hay que estar claro de eso. O sea, el estudiante lo ve como un castigo, que usted cite a su representante. Y suele ser bastante efectivo. Es decir, después que usted ya ha probado otras estrategias y no le han funcionado, un castigo que pudiese funcionar, un castigo positivo es citar al representante. Ahora, esta es otra actividad que también hay que saberla hacer. Todavía parece que se nos olvida que, bueno, el mundo ha cambiado. Entonces queremos mandar esas boletas de citación en un papelito que resulta que los estudiantes le ocultan al representante y entonces ni se la dan. Entonces, pues bueno, el representante después le comenta que no lo recibió. ¿Por qué queremos trabajar como si todavía estuviésemos en la época de las cavernas, cuando tenemos celulares, cuando tenemos correo? Yo le aconsejo que usted debe tener bastante contacto con los representantes de sus estudiantes. Pídales un correo electrónico. Haga al comienzo del año una reunión y que sea una reunión amena. Usted se presenta, le dice que usted va a ser el profesor de sus hijos. Y bueno, haga como cierta actividad para conocerse, ¿verdad? Trate de que el colegio a lo mejor le brinde un juguito, aunque sea un pancito a los representantes. Que ellos se sientan bien en esa cita. Porque no puede ser que citamos al representante siempre para regañarlo y pensando que, bueno, que es como que usted, que su hijo, como si él tuviese la culpa. Él no tiene la culpa de lo que haga su niño. Entonces no podemos tratar al representante como el culpable, porque así lo que lo vamos a convertir es un enemigo. El representante puede tener múltiples problemas, falta su trabajo para poder cumplir con la cita que usted le puso. Entonces de paso se tiene que cargar un regaño por algo que él no hizo. Eso es absurdo. Nosotros debemos convertir al representante en un aliado. Muchas veces ni siquiera citarlo, sino simplemente para informaciones, no lo cite, mándeselo por correo. Yo le aconsejo, y bueno, puede ser que muchos de sus alumnos se van a poner bravos con esto que le voy a decir si usted es profesor. Yo le aconsejo que usted mande las notas de sus estudiantes a los representantes. A veces lo que pasa es que, bueno, que mire, yo le avisé y el hijo del niño, el chamo tenía tal problema y bueno, y resulta que él nunca se enteró y al final él está bravo porque, bueno, pero porque usted no me dijo, porque usted no me dijo antes. A veces el estudiante viene presentando un problema desde hace tiempo y bueno,
nosotros no le avisamos y al final entonces lo queremos citar, mire, es que el niño tiene tal problema y va a raspar la materia. Bueno, pero porque usted no me dijo antes, yo hubiese tomado medidas. Y ahí el representante tiene razón. Entonces recuérdese de este tips, le aseguro que en la situación donde estamos ahorita en Venezuela, donde hay tantos conflictos a veces con los chamos, a veces hasta el mismo representante, ¿verdad? Nos quiere venir a tratar mal. ¿Por qué nos viene a tratar mal? Bueno, porque no hay comunicación, porque él se guía en lo que le dice su hijo y el hijo le dice, bueno, que esa maestra que me friega, que me trata mal, que hace tal cosa, a veces no le echa los cuentos bien y él ya llega predispuesto. Y de paso usted llega a regañarlo por cosas que no hizo él, bueno, explota, a lo mejor lo trata mal. No, yo le dije, trátelo bien, llegue a contarle lo que está pasando y pídale su ayuda, conviértalo en un aliado, eso es importante. Es decir, que después que le contamos, en vez de regañarlo, pídele su ayuda. Necesito tu ayuda para que corrijamos esto, esto y esto. Y sugiérele alguna estrategia de intervención que él debe realizar en su casa, que debe supervisar al hijo, o si va a aplicar conductismo, bueno, que darle tal el reforzador, llegar como un acuerdo de cierto trabajo que se debe hacer con el chamo. No asuma que el representante sabe lo que tiene que hacer. Trate usted de orientarlo. Y bueno, así como teníamos el elogio, la otra cara de la moneda del elogio es la reprimenda. A veces en Venezuela lo llamamos como regaño, pero no me gusta usar la palabra regaño porque la palabra regaño normalmente lo asociamos a gritos, a tratar mal. En una reprimenda, algo clave es no tratar mal. De hecho, existen ciertas recomendaciones, así como para el elogio, para realizar la reprimenda. Ojo, también les aclaro algo. En la reprimenda se cumple la misma idea que se cumplía para el elogio. La reprimenda es un castigo social, así como el elogio era un reforzador social. Así que también, como el elogio, adquiere más valor a medida que nos hacemos más adultos. Una reprimenda en primaria, en preescolar, a lo mejor el niño tranquilo, no le presta mucha atención, a lo mejor hay que utilizar otra estrategia. Pero una reprimenda a un adulto de su jefe frente a todos sus compañeros o una reprimenda en la universidad del profesor frente a sus compañeros, a lo mejor el muchacho retira la materia. Es algo a lo que se le da mucha importancia. A medida que aumenta la edad, le damos más valor a la reprimenda. Bueno, pero vamos a ver ahora cuáles son las recomendaciones para realizar una reprimenda. Al igual que en el elogio, lo primero y más importante es que se debe enunciar la conducta por la cual se hace la reprimenda. Tu comportamiento en la clase fue inadecuado. Te paraste constantemente de tu pupitre, dijiste grosería, le pegaste a un compañero. Estamos diciendo la conducta por la cual se hace la reprimenda. Pida una explicación. Después que le dijimos la conducta que realizó, bueno, hay que preguntarle por qué realizó esa conducta. No estamos solo quejándonos, también tratamos de entender la razón de la conducta. Esto también nos va a dar empatía con el estudiante y a veces nos van a decir cosas que nos van a ayudar a comprender, mira, a lo mejor están pasando, tengo problemas, hay problemas en mi casa, mis papás están peleando, y bueno, eso me tiene bravo. Pueden pasar muchas cosas, pueden darle muchas explicaciones que no esperaba. Y tal vez esa oportunidad que usted le dé de explicar su conducta, ya el muchacho lo va a ver como que a usted le importa su caso, le importa su problema, se lo va a ganar. Y eso es importante para que la reprimenda funcione. Otro elemento clave de la reprimenda. La reprimenda se realiza en privado. De hecho, está demostrado con investigaciones que se han realizado en la psicología de la educación que una reprimenda que se hace en público incluso puede generar el efecto contrario. En vez de disminuir la conducta, aumentarle. A algunos muchachos les gusta ser regañados en público porque eso los convierte en líderes negativos ante su grupo, pero líderes al fin, le da como cierto prestigio en el grupo. Este es el que molesta y chalequea al profesor. Entonces puede aumentar la conducta en vez de disminuirla. Así que entregue la reprimenda en privado. Y bueno, otra cosa importante, no la haga molesto. De hecho, el profesor en general tiene que evitar expresar sus emociones de un modo descontrolado. Usted le puede decir a los muchachos, estoy molesto por esto, no me gusta esto que hicieron. No digo que no se exprese. Lo que tiene que evitar es perder el control de sus emociones. Debemos tratar de mantener la ecuanimidad en nuestra conducta. Ojo, igual pudiese pasar con un representante.
llega el representante tratándonos mal, y usted que me hace perder mi trabajo, y no, que mi niño tiene la culpa, que usted es la que tiene la culpa. ¿Cómo logramos manejar eso? Bueno, tratemos de mantener la ecuanimidad, no perder el control de nuestras emociones. Respire. Yo le aconsejo que respire. Cuando usted se esté molestando mucho, respire profundo. Eso lo va a ayudar un poco. Pero eso es una de las cosas que tenemos que trabajar como docentes. Aprender a manejar esas situaciones en donde nuestras emociones pueden salirse del control. Ya hablamos del castigo positivo. Ahora vamos a hablar del castigo negativo, que también se conoce como omisión o también como costo de respuesta. ¿Cuáles usar? ¿Cuáles no deberíamos usar? Bueno, una de las más famosas del castigo negativo es quitar el recreo. Ojo, repaso, recuerdo, castigo negativo, quitar cosas que nos gustan. Entonces, bueno, una de las más famosas es quitar el recreo. ¿Está bien quitar el recreo? Bueno, si usted le quita el recreo al estudiante, va a generar varios efectos. El recreo es un espacio donde ellos pueden drenar sus emociones, pueden socializar. No es fácil estar sentado en un pupitre todo el tiempo. A veces somos muy injustos con eso. Bueno, ustedes asisten a una clase, por ejemplo, el pedagógico de 3 horas, y ustedes saben que eso es fuerte, que no es fácil mantener la atención en 3 horas. Y a veces pretendemos que un niño esté de 7 a 12 del día atendiendo todo el tiempo. Oye, qué injusto, ¿verdad? Algo que nosotros no aguantamos 3 y pretendemos que un niño esté de 7 a 12. Porque si le quitas el recreo, eso es lo que va a pasar. Y bueno, lo más seguro es que si usted le quita el recreo a un niño, bueno, las consecuencias las va a ver usted después de que termine el recreo o el otro profesor, si estamos hablando de otro profesor. Porque esos niños no tuviesen recreo, están hiperactivos porque no se han podido mover en ese salón. Y bueno, al comienzo de la hora que viene después del recreo es cuando peor se van a portar. Yo no le aconsejo quitar el recreo, es una mala estrategia. Así que no les quite el recreo. Quitar nota. ¿Podemos quitar nota? Bueno, quitar nota puede ser una estrategia que pudiésemos usar en algunas cosas. Le aconsejo una estrategia que pudiese usar que implica quitar nota. Usted pudiese planificar que toda actividad tenga un porcentaje de rasgos. Normalmente los rasgos se suelen entregar al final y es una nota apreciativa que cada profesor da de un modo muy subjetivo, casi que porque le caíste bien. Y no es la idea de los rasgos. Supone que los rasgos se van mostrando a lo largo del año. Así que también deberían ser evaluados de modo continuo. Así que si, por ejemplo, usted está haciendo un taller evaluado, creo que pudiese decirle, bueno, si el taller vale 20, pudiésemos decir que el taller, por ejemplo, 18 puntos son la nota del taller y los otros 2 puntos son rasgos de comportamiento. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Porque recuérdense que según el condicionamiento operante, la conducta tiene que estar asociada a la consecuencia de modo contingente, es decir, cercanos en el tiempo. Entonces nosotros realizamos una cantidad de conductas a lo largo del semestre y al final del año es que nos van a dar la nota de rasgo. Bueno, ahí no hay contingencia. A lo mejor las conductas las realizamos hace meses y ahorita es que nos van a poner la nota por eso. En cambio, si nosotros hacemos un taller y ese taller ya tiene un porcentaje de rasgos, así que van a tratar de ganarse esa nota en ese taller en particular. Y esto es un tremendo tips que les doy, que a veces es muy poco usado. Trate de usar la nota de rasgos en evaluación continua y bueno, claro que la puedes perder. Puedes quitar la nota en el caso de que la persona no cumplió con los comportamientos de rasgos que se habían estipulado que se iban a evaluar en el taller. Otro castigo negativo serían los cambios de ambiente, lo que anteriormente se conocían como expulsiones. El cambio de ambiente implica retirar algunos reforzadores que el sujeto tenía en ese colegio, como bueno, ciertos liderazgos, amistades. ¿Puede funcionar el cambio de ambiente? Bueno, en algunos casos el cambio de ambiente puede ser útil. Ahora, el cambio de ambiente no se puede aplicar por una sola conducta, por más grave que haya sido. ¿Okay? Primero que para que haya cambio de ambiente tenemos que hablar de problemas de conducta repetitivos, continuos y graves a lo largo de un año o de varios años, y además se han tratado de aplicar diferentes soluciones. Debería plantearse algo así como lo que se plantea en el trabajo. Debe darse una amonestación verbal y un plan de intervención primero, luego debe darse una amonestación escrita, debería haber una segunda amonestación escrita y a la tercera amonestación escrita, por supuesto cada una
con su previa citación al representante, bueno, se pudiese a lo mejor plantear un cambio de ambiente. Y eso también depende del caso, a lo mejor más de 3, eso depende de los acuerdos con los que se hayan llegado. En algunos casos pudiese ser funcional para el estudiante. Creo que también eso hay que negociarlo con el representante y también con el muchacho. O sea que los cambios de ambiente pueden ser una solución, pero son una solución extrema que ya lo usamos, bueno, ya cuando nada de lo que hemos hecho anteriormente ha funcionado. Y también podemos quitar reforzadores que nosotros previamente dimos, porque el recreo es como un derecho que el muchacho ya tiene. O sea, quitarlo es un error pedagógico. Además, mucho más grave si pretende que el muchacho no come, porque ojo, ahí sí ya estás violando su derecho a la alimentación y puede caerte la lomna. Pero, por ejemplo, si nosotros le dimos un juego, nosotros dimos, bueno, una vez al mes vamos a jugar dominó en la clase de matemáticas, ajá, pero si no cumplieron con las normas de conducta o si no entregaron tales actividades, no hay juego. O si nosotros damos un tiempo libre, si se realizan tales o cuales conductas, bueno, quitamos el tiempo libre. O si se realizaron tales o cuales conductas inadecuadas, puedes perder una ficha. Estamos quitando reforzadores que nosotros mismos dimos. No estamos violando ningún aspecto de su derecho a la educación cuando le planteamos esto. Y ojo, el castigo negativo, o que también se conoce como coste de respuesta, siempre es una mejor opción al castigo positivo cuando estamos trabajando con nuestros hijos. Es preferible quitarle el celular, quitarle la computadora, quitarle la mesada que le damos a la semana, a pegarle. O sea, es una herramienta alternativa. O sea, si vamos a aplicar un castigo, yo le sugiero que aplique castigo negativo en vez de castigo positivo. Sobre todo una alternativa importante al castigo físico. El castigo tiene ciertos efectos adversos. El primero es que genera una supresión general de las conductas. O sea, se supone que el castigo disminuye la conducta, pero no solo disminuye la conducta que queremos castigar, suele disminuir toda emisión de conductas en general. Y por eso puede también el sujeto suprimir conductas que son positivas, como hacer labores de la casa, como hacer las tareas. Así que un niño que suele ser muy castigado también suele ser un niño desmotivado, que en general muestra cierta conducta de desgano ante cualquier cosa que le pidas. Bueno, probablemente eso es un patrón de un niño que está siendo excesivamente castigado. Otro efecto adverso del castigo es que el castigo te dice lo que está mal, pero no te dice cuál es la conducta alternativa adecuada. Entonces, el sujeto no sabe cómo hacerlo bien a lo mejor. O sea, a lo mejor el sujeto tú lo castigas porque no estudió, pero a lo mejor él no sabe estudiar y no lo logra hacer bien y por eso sigue reprobando. Entonces, no nos indica cuál es la conducta correcta. Además de eso, el castigo puede traer efectos emocionales como la ira y también puede traer otros efectos psicológicos. Las personas que suelen recibir muchos castigos continuos se ha demostrado que eso genera trastornos de personalidad, puede generar patologías, psicopatologías que al final generan trastornos en la salud mental. Además de eso, genera un deterioro en las relaciones castigador-castigado. Entonces usted va a tener un niño que le hace caso porque le tiene miedo. Una persona que le tiene miedo a alguien, bueno, no quiere estar con ella. O sea, es a alguien que no le cuenta las cosas, no le tiene confianza. Entonces usted no va a tener una buena relación con un chamo al que usted lo está castigando constantemente. Entonces, bueno, usted piense si usted quiere que su hijo lo respete solo porque usted lo castiga y le tiene miedo a porque realmente lo quiera. Piensa en esa consecuencia que puede traer el castigo físico, por ejemplo. Y en el caso del maestro igual. Usted no va a tener una buena relación con unos niños a los cuales usted los está castigando constantemente. También hay efectos conductuales. Muchas veces esa ira no se va a poder controlar, esa emoción, y se va a transformar en una agresión, bien sea verbal o bien sea física. Y por último, el castigo físico puede traer otro problema relacionado a lo que se conoce como aprendizaje observacional, un concepto que vamos a estudiar más adelante. El niño no solo aprende a no realizar la conducta por la cual está siendo castigada físicamente, sino también está aprendiendo una estrategia para resolver el problema. Cuando yo quiera que una persona haga algo, ¿cómo lo puedo hacer? Sometiéndolo a través del castigo físico, así como lo hace mi papá conmigo.
Así que un niño que es muy castigado físicamente, después es probable que trate de pegarle a compañeros que sean menores que él o que él vea en inferioridad, simplemente está aplicando el mismo patrón que le están enseñando en la casa. Así que usted no solo le está enseñando a no hacer las cosas por las cuales la castiga, está enseñando a ese niño a ser violento. Por eso es muy común que un niño que es violento en el colegio esté expuesto a violencia en su casa, bien sea porque es víctima de ella o porque la observa entre adultos, probablemente entre sus padres. Por ejemplo, sería bien sospechoso que el niño dirigiera sus agresiones hacia las niñas. Eso podría indicarnos de que está observando cómo su papá o otra figura adulta masculina maltrata a una mujer, probablemente su padre a su madre. Así que un niño violento es muy probable que esté expuesto a maltrato infantil. Por todas estas razones, el castigo debe ser un último recurso. Genera efectos, como vemos en la imagen. El niño al final vemos que es violento, bueno, a ti el papá es violento y la mamá es violenta con él, nos descargamos con los otros. Entonces es como un remedio. Si usted me dice, bueno, pero no funciona para nada, bueno, sí puede funcionar, pero ¿para qué vamos a usar un remedio que no es tan bueno como otros, si hay otros mejores? Y que genera unos efectos dañinos en las relaciones con las personas a las que castigamos, que además afecta su salud mental, su personalidad. Es preferible utilizar otras estrategias. Usemos el castigo entonces como último recurso, y eso es lo que plantea el conductismo. No lo prohíbe, no es que no se pueda usar, pero debe ser un último recurso, cuando ya hayamos probado otras cosas. Y bueno, en el caso de la maestra, pruebe primero reforzar, pruebe trabajar con el reforzamiento. Si no funciona, tal vez el primer castigo a aplicar es la reprimenda. Es el primero que siempre hay que aplicar, una amonestación verbal. Llamar a la persona y hablar con él, mira, está pasando esto y esto, está fallando en esto, explícame por qué. Esa es la primera amonestación. Si usted no ha hecho una reprimenda primero, no puede hacer o tomar otra sanción más grave. Tenemos que seguir los pasos, ir poco a poco. Primero, probar resolver las cosas a través de un reforzador. Si no nos funciona, llamar la atención con una reprimenda. Y después es que podemos probar algún otro castigo. ¿Cómo usar el castigo? Como ya vimos, el castigo es una estrategia delicada que puede traer muchas consecuencias desfavorables. Así que es clave que si lo vamos a usar, si ya llegamos a la decisión de usarlo, que lo usemos bien. Lo primero es que el castigo tiene que ser intenso. Usted le va a dar culpa porque, bueno, el castigo, y usted pone un castigo muy suavecito, que al chamo apenas le importa, bueno, ese castigo no va a funcionar. Tiene que ser algo que de verdad a él le preocupe, le afecta, que de verdad sea aversivo. Pero que sea un castigo de corta duración. O sea, yo no le aconsejo esos castigos largos, vas a pasar 4 meses sin celular, vas a pasar 5 meses sin hacer esto. No, no son muy largos. Y en general el castigo va a suprimir las conductas, va a desmotivar en general, va a hacer que el sujeto no quiera hacer otras cosas, se desmotive. Va a generar un patrón de desmotivación. Entonces, está bien un castigo intenso, pero de corta duración. Como les dije, no le recomiendo que use el castigo físico, pero si lo usa, bueno, castigo intenso, pero de corta duración, porque tiene que caerle a golpes y bueno, darle 20 nalgadas, 30 nalgadas, y si con una estaba bien, en todo caso. ¿Sí? Preferiblemente que no le demos nalgada, preferiblemente que usemos otra cosa. Y si vamos a aplicar el castigo negativo, le vamos a quitar algo, esos castigos no tienen que durar 3 meses, 4 meses, no, aunque dure a lo mejor 2 o 3 días, está bien. Yo le aconsejo que un castigo, bueno, le quité la computadora, bueno, por 1 o 2 días. Le quité el celular por 1 o 2 días. Bueno, si vuelve a portar mal, se lo vuelvo a quitar por 1 o 2 días. Pero castigo por 3 meses lo que va a hacer es al sujeto desmotivarlo y suprimir las conductas en general. Mala idea. Y siempre que se dé la conducta hay que realizarlo. No puede ser que a veces, ay, no es que hoy me dio cosita. Y tampoco el castigo puede depender del humor del castigador, porque eso es otra cosa que pasa muy frecuente con los papás. Entonces, como yo estoy de buen humor, el niño quemó la casa. Ay, pero como a mí me aumentaron el sueldo y yo quiero celebrar, no, nos vamos a celebrar, no me importa. Ah, pero resulta que si después ando de mal humor, pero bueno, el niño hizo la tarea y lo que me viene es hacer una pregunta, entonces yo lo trato mal. Muchacho fastidioso, vaya para allá, que estoy preocupado, que estoy molesto. Y él lo que quería era pedirte una ayuda con una tarea. Entonces,
A veces eso pasa y genera trastornos de conducta. Desde el punto de vista del niño, él está siendo a veces reforzado y a veces castigado por las mismas cosas. Pareciera que no hay una regla clara de cómo conseguir los reforzadores, sino que a veces hago una cosa y los consigo, a veces hago lo contrario y también los consigo, o a veces me porto bien y me castigan, a veces me porto mal y no me castigan. Bueno, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa será la conclusión de los niños. Y muchos trastornos de conducta tienen ese patrón, esa relación con los papás. O sea, que los papás no son consistentes en el castigo, sino que a veces castigan, a veces no. A veces refuerzan por lo que castigan, porque depende, la sanción depende de su estado de ánimo. Y muchas veces los patrones de conducta disruptiva de niños que tienen muchos problemas de indisciplina, que no siguen normas, cuando usted analiza el por qué ocurre eso, tiene que ver con esa forma de crianza en donde las normas no se mantienen de modo consistente. O sea, a veces me premian por algo, a veces me castigan por lo mismo, o a veces me castigan y entonces me perdonan el castigo. Entonces, eso también es importante. O sea, no, si el niño lo hizo y se castiga por eso y eso es un castigo que ya está establecido, bueno, si lo vuelve a ser castigado. No es que a veces lo vamos a perdonar. Siempre que se dé la conducta, se debe entregar el castigo. Además, el castigo funciona si es inmediato. Se realiza la conducta e inmediatamente se recibe el castigo. Si ya es una conducta que el sujeto realizó hace 3 días y usted fue que ahorita que la descubrió y ahora es que lo va a castigar, yo les recomiendo que, bueno, en todo caso, alguna reprimenda, eso sí, alguna reprimenda, y trate de aplicar otra estrategia, pero ya no vale la pena castigar. Cuando el niño tiene un tiempo de haber realizado la conducta, ya él probablemente se haya dado cuenta que hizo algo malo, haya mejorado su comportamiento, trata de como remendar el error portándose bien, estando tranquilo. A veces la mamá se da cuenta y dice, tú estás muy tranquilo como que hiciste algo. Bueno, los niños hacen eso. Entonces, si usted lo castiga después de 3 días, bueno, usted va a castigar es por el comportamiento bueno que viene haciendo, porque las conductas se asocian con la consecuencia por contingencia, es decir, porque están asociados en el tiempo. Y lo que el niño estaba haciendo cuando lo castigaste era portándose bien. Así que ya no vale la pena castigarla si averiguamos que hizo algo malo hace 3 días. El castigo debe ir acompañado siempre de una explicación del por qué se castiga, cuál es la causa del castigo y debe explicarse cuál es la conducta alternativa. Bueno, hiciste esto mal, lo que debiste haber hecho fue esto y esto y esto. Siempre debe acompañarse de una explicación con la causa del por qué se castiga y una explicación de cuál es la conducta correcta. Muy importante, no use el castigo como venganza. Mira, me hiciste algo, entonces ahora yo te pego y me descargo contigo, ¿no? El castigo es un método para que el sujeto mejore su conducta, no para vengarnos de la molestia que nos causó el niño por habernos, no sé, roto el jarrón que me gustaba mucho, entonces lo rompió, entonces ahora yo me voy a vengar castigándolo, poniéndole un castigo bien feo. A veces la gente confunde el castigo con venganza, confunde el castigo con ensañamiento. No, el castigo es un método para disminuir una conducta, ya. De hecho, por eso deberíamos evitar hacerlo molesto. No lo use como venganza. Y es importante que acompañado al castigo haya fuentes alternativas de reforzamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tenemos un niño que vive en una casa chiquitica, no tiene dónde jugar y bueno, a lo mejor jugando rompió un jarrón. Entonces usted lo castiga. Ajá, pero sigue sin jugar, no tiene dónde jugar. No hay una fuente alternativa de reforzamiento. Si no tiene una fuente alternativa de reforzamiento, puede ser que se arriesgue a volver a jugar y persista en la conducta inadecuada que queremos que el sujeto elimine. Si el sujeto solo consigue la manera de integrarse en el grupo del colegio portándose mal, es muy difícil que deje de hacerlo, incluso cuando usted lo castigue de muchas maneras. Así que hay que pensar en eso también. ¿Cómo logramos que el sujeto logre las cosas que logra haciendo esas conductas de otro modo? Si esa es mi manera de integrarme al grupo, bueno, vamos a no solo preocuparnos por castigarlo, sino también preocuparnos con cómo ayudamos a que él se integre al grupo de un modo más positivo, que se convierta, por ejemplo, en un líder positivo, no en un líder negativo. A lo mejor podemos hablar con un compañero para que, mira, porque no
no me ayudas, hacemos un plan y me ayudas a que este compañero tuyo comparta más, trata de apoyarlo, de escucharlo, yo lo veo muy solo. ¿Sí? Tú puedes pedirle a lo mejor un apoyo a un estudiante líder del grupo a que lo integre, que trate de integrar ese compañero. El hecho es que si no ofrecemos una manera de lograr las consecuencias que el muchacho lograba con esas conductas que queremos eliminar, probablemente las siga repitiendo, así lo castiguemos. Y bueno, no solo, como ya le decía hace rato, no lo use como venganza, sino que también no se aplique molesto. Incluso yo recomiendo que si estamos muy molestos y no nos podemos controlar, trate de tomarse un tiempo, no decir nada en ese momento, tómese unos 2 minutos, cuando se calme, usted habla con la persona y le aseguro que las cosas van a salir mejor. ¿Qué alternativas hay entonces al castigo, dado que el castigo debe ser un último recurso? Una de las alternativas es el reforzamiento negativo. A modo de repaso, les recuerdo que en el reforzamiento negativo se asocia una conducta a la ausencia de un estímulo aversivo y de ese modo esta conducta es reforzada. La conducta termina aumentando su probabilidad de ocurrencia en el futuro. El reforzamiento negativo se divide en escape y evitación. En el escape está presente el estímulo aversivo y se realiza una conducta que produce su eliminación. Mientras que en la evitación, antes de que se presente el estímulo aversivo, se realiza una conducta que hace que no ocurra nunca el estímulo aversivo. Es decir, en el escape se presenta el estímulo aversivo, mientras que en la evitación no se presenta. Ahora, en ambos casos, lo que se produce como efecto es que se aumente la conducta. Ahora cabría preguntarse cómo el reforzamiento negativo puede convertirse en una alternativa al castigo. Si el castigo lo vamos a usar para eliminar las conductas indeseables, inconvenientes, ¿cómo podemos usar el reforzamiento negativo como una alternativa si el reforzamiento negativo lo que hace es aumentar la conducta? En síntesis, la idea es crear castigos escapables y castigos evitables. Me explico. Si nosotros logramos que cada vez que el sujeto realice la conducta indeseable, se le presente un estímulo aversivo, pero luego él puede realizar una conducta que le permite escapar de ese estímulo aversivo, estamos trabajando el reforzamiento negativo de esa conducta de escape, pero a su vez estamos reduciendo la ocurrencia de la conducta indeseable, porque cada vez que ella se presenta el estímulo aversivo. Es decir, hemos creado como una especie de castigo, pero del cual se puede escapar. Por el otro lado, podemos hacer lo mismo con la evitación. Cuando se realiza la conducta indeseable, se presenta un estímulo que sirve de advertencia para que el sujeto sepa que se va a presentar el castigo. Y se le dice la conducta alternativa que debe realizar para que no se presente el castigo. Con el tiempo, la idea es que el sujeto deje de realizar esas conductas indeseables. Y además, estamos promoviendo la realización de las conductas de escape y evitación, que deben ser conductas que consideremos deseables y que queremos promover dentro del aula de clase. Lo que estamos creando entonces es como una especie de castigos escapables o castigos evitables. Y esa sería la manera de utilizar el reforzamiento negativo para trabajar las conductas indeseables y como alternativa al castigo. Hay dos técnicas conductuales que suelen utilizarse como castigo, pero en mi opinión son mucho más útiles si las vemos de esta manera, creando una especie de castigo escapable. Una de ellas es la sobrecorrección o práctica positiva. ¿En qué consiste esta? En la sobrecorrección o práctica positiva se le pide al sujeto que realice una conducta que corrige ciertas consecuencias que trajo su conducta indeseable. Por ejemplo, si tenemos 2 niños que se cayeron a golpes en el colegio, ¿cuál sería la conducta que corrige esa situación? Bueno, que se pidan disculpas, que se den la mano. Eso puede ser una conducta que corrige esa situación.
O como vemos en la foto, una niñita que se orinó en la silla y bueno, la pusieron a limpiar la silla. Está corrigiendo la situación. O por lo menos pudiésemos también plantear unos niños que ensucian el salón, lo llenan de papeles y se le pide que deben recoger los papeles. Están haciendo una sobrecorrección o práctica positiva. La sobrecorrección o práctica positiva hay que transformarla, en mi criterio, en un reforzamiento negativo, a pesar de que suela manejarse en los libros como castigo, porque si no, vas a terminar usando conductas que queremos que el niño desarrolle como castigo, como lo que yo les explicaba del leer como castigo. Eso no tiene mucho sentido. Nosotros no queremos que el niño vea como un castigo pedirle disculpas a un compañero, porque eso no debería ser algo malo, no debería ser algo aversivo. Tampoco queremos que la niña vea como algo malo limpiar, que eso es lo que está pasando cuando la ponemos a hacer eso como castigo. Entonces, ¿cómo podemos voltear la tortilla de tal forma que no sea un castigo, sino que sea un reforzamiento negativo? Lo que hacemos es que ofrecemos un estímulo aversivo, como les explicaba, y se le dice al sujeto que si realiza la conducta puede escapar o evitar ese estímulo aversivo, dependiendo del caso. Por ejemplo, tenemos los niños que se pelearon. Uno pudiese decirles a los niños que esa pelea trae una sanción. Vamos a llamar a sus representantes y probablemente sean expulsados al menos por un día del colegio. Ahora, también se les dice que si ellos se dan la mano y se piden disculpa, no se va a tomar ninguna sanción. ¿Qué se está haciendo entonces? Transformando esa sanción, ese estímulo aversivo, en un castigo escapable. Es decir, tú puedes hacer una conducta que te permite eliminar el castigo, escapar de esa situación. Y así pudiésemos hacer con todas las prácticas positivas. Vamos a poner también el ejemplo de los niños que ensucian el salón. Nosotros pudiésemos decirle a los niños que como castigo por ensuciar el salón, ahora no pueden salir al recreo, a menos que limpien el salón y lo dejen como estaban antes de que lo ensuciaron. Realmente no los estás castigando, estás generando una situación de escape, en donde hay un estímulo aversivo, que es quitar el recreo, hay una conducta de escape, que es limpiar el salón, y la consecuencia es poder ir al recreo. Otra técnica que suele trabajarse mucho como castigo es el tiempo fuera o aislamiento social. Desde mi punto de vista, es una técnica que funciona mucho mejor si se trabaja como reforzamiento negativo. ¿En qué consiste el tiempo fuera o aislamiento social? Consiste en aislar al sujeto del grupo y colocarlo en una situación en donde no puede recibir reforzamiento. Si hacemos que un niño, como aparece en la foto, se quede sentado en una silla sin poderse parar por un tiempo, bueno, él queda aislado de los reforzamientos, no puede ver televisión, no puede jugar videojuegos, no puede hacer las cosas que son de su preferencia, así que está recibiendo un tiempo fuera. Ahora, nosotros también pudiésemos decirle a ese niño que si hace algo, va a poder escapar de ese castigo. Por lo menos quedarse callado por cierto tiempo, pudiese ser, o por lo menos pudiésemos ponerlo a hacer la tarea. Fíjense que ahí la tarea no es el castigo. El castigo es estar sentado, pero si haces la tarea, puedes pararte. En el caso del salón, trabajar con el tiempo fuera tiene sus detalles. Lo ideal sería que tuviésemos un lugar a donde pudiésemos enviar al niño, como una especie de sala en donde lo van a atender y uno lo pudiese, bueno, sacarlo del salón, así no puede estar con sus compañeros, no recibe los reforzamientos que ocurren dentro del aula de clase y va a esa zona en donde a lo mejor lo ponen a hacer tareas dirigidas o a recuperar los contenidos que se está perdiendo de la clase, ¿okay? Pero en soledad, no va a tener otros compañeros con quien conversar. Ese es el deber ser. El problema es que la mayoría de los colegios no tienen ese espacio para mandar a los niños que fueron sacados del salón. Entonces, tal vez el tiempo fuera que terminen aplicando es sacándolos del salón. Los niños se quedan en el patio. Y bueno, el patio tiene reforzadores. Puede convertirse como en una especie de recreo, el niño ponerse a jugar. Y bueno, convertirse más bien en un reforzamiento, el irse para afuera del salón y buscarlo, de hecho. Portarse mal para que lo saquen del salón.
Así que no es una buena manera de aplicar el tiempo fuera, botar al niño del salón y que se quede afuera en el patio. Sobre todo si no tenemos ese salón de tareas dirigidas o de espacio de niños sancionados que deberíamos tener, o esa sala de castigo, vamos a llamarla así. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el tiempo fuera? Bueno, tradicionalmente se trabajaron tiempo fuera poniendo al niño en la esquina, poniendo al niño en una esquina contra la pared. Esa es una forma de trabajar con tiempo fuera y hay estudiantes que me han contado que todavía en algunos colegios han hecho eso. Antes lo aplicaban de modos más radicales, incluso poniéndole unos sombreros que decían burro y cosas así. Ya eso no lo harán, estoy casi seguro que no lo hacen, pero sí he oído que pongan a los niños contra la pared. Tengan claro que esa medida viola los derechos de educación del niño, porque el niño, es el estar contra la pared, no puede atender la clase, no puede ver la pizarra y usted estaría violando la LOPNA. Puede venir un padre y reclamar lo que usted está haciendo y usted ser sancionado. Así que no le recomiendo que lo haga, no es el modo correcto tampoco de aplicar un tiempo fuera. Bueno, no los podemos sacar del salón, no los podemos poner contra la esquina, podemos entonces usar el tiempo fuera de alguna manera dentro del salón, que sea correcta, profe, ustedes podrían preguntar. Sí hay una manera, y es una manera que probablemente usted en algún momento haya vivido, o por lo menos haya observado cómo a otros le aplicaban esta forma de tiempo fuera. Usted puede agarrar y llamar al niño y decirle, miren, fulanito, véngase para acá, y ponerlo en primera fila. Fíjense que cuando lo ponemos en primera fila no lo vamos a poner al lado de un compañero, lo vamos a poner alante de todos los compañeros. Él no le va a quedar ningún compañero al lado. De tal manera que queda aislado del grupo. Y eso es lo que dicen las investigaciones que hace efectivo el tiempo fuera. Debemos aislar al compañero del grupo. Por eso también se les llama actualmente la técnica de aislamiento social. En este caso en particular no estamos violando los derechos de educación del niño, más bien al contrario, lo estamos poniendo más cerca al pizarrón, puede ver la pizarra mejor, así que más bien lo estamos colocando en un lugar que es ideal para poder observar y aprender de la clase. Eso sí, lo estamos aislando de sus compañeros. Se ha demostrado que la técnica funciona muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sugiero yo? Que no se convierta en un castigo, o por lo menos que sea un castigo escapable. Es decir, le podemos decir al niño, bueno, tienes que quedar en ese pupitre hasta que cumplas determinadas tareas, hasta que te quedes en silencio por cierto tiempo, hasta que no digas groserías por cierto tiempo. Ya estamos planteando la conducta de escape, la manera como va a poder salir del estímulo aversivo. Y bueno, ya depende de él volver a su puesto. Si cumple con la conducta, si cumple con el criterio que se le puso, él vuelve a su puesto. Eso sí, si vuelve a cometer la conducta, volvería a aplicarse el tiempo fuera nuevamente. Como les decía, ambas técnicas han sido consideradas tradicionalmente como castigo. Yo considero que ambas técnicas es más conveniente trabajarlas como formas de reforzamiento negativo, en donde después que se realiza la conducta indeseable, se presenta un estímulo aversivo, un castigo, pero luego el sujeto puede escapar del castigo realizando la conducta de escape. Otra técnica que de seguro nos han aplicado es dar advertencia. La advertencia es como un estímulo discriminativo que nos avisa de que va a ocurrir algo, que nos va a ocurrir el estímulo aversivo. Si no moderan el tono de voz, todos van a perder 2 positivos. Eso sería una advertencia. Fíjense que en este caso el estímulo discriminativo es el llamado a la atención de la profesora, la conducta operante, el bajar el tono de voz, y la consecuencia, evitar el estímulo aversivo, que sería perder 2 positivos. Se evita perder 2 positivos. Fíjense que la advertencia no solo señala el estímulo aversivo que posiblemente va a ocurrir, sino que también nos indica cuál es la conducta que debemos realizar para evitar ese estímulo aversivo. Es decir, que cuando hacemos una advertencia, estamos planteando un reforzamiento negativo de evitación, siempre y cuando le planteemos al sujeto cuál es la conducta que debe realizar para evitar que ocurra el estímulo aversivo. De todas las alternativas al castigo, la más importante es el reforzamiento diferencial.
Skinner siempre defendió que utilizáramos el reforzamiento como principal método de control de conducta. Y eso es lo que podemos hacer con el reforzamiento diferencial. Disminuir o eliminar las conductas indeseables sin tener que castigarlas o extinguirlas, sino a través del reforzamiento. Ya explicábamos en la clase anterior que existen dos programas de reforzamiento diferencial que nos pueden permitir disminuir o eliminar una conducta. Uno de ellos es el reforzamiento diferencial de tasas bajas. En el reforzamiento diferencial de tasas bajas solo podemos disminuir la conducta, no eliminarla del todo. Explicábamos que existían dos maneras de trabajar con el reforzamiento diferencial de tasas bajas. Una era asignar un número máximo de conductas que el sujeto podía realizar, y si estaba por debajo de ese máximo, obtenía el reforzamiento. La otra manera era cronometrar el tiempo entre respuestas. Es decir, tenía que pasar el sujeto un tiempo establecido sin volver a responder para poder obtener el reforzador. En el caso del aula de clase, lo mejor es la primera opción. Asignar un número máximo de respuestas y el sujeto para obtener el reforzador no debe pasarse de ese número máximo. La segunda opción, que es cronometrar el tiempo, sería muy poco práctico. El profesor tendría que estar midiendo el tiempo entre respuestas y eso le demandaría una gran cantidad de esfuerzo y tiempo para llevar a cabo tal tarea. Una conducta que pudiésemos tratar de disminuir, pero no es necesario que la eliminemos del todo, es que el estudiante se pare de su puesto. El otro programa es el RDO, el reforzamiento diferencial de otras conductas. La idea del RDO es reforzar otras conductas distintas a las que se quiere reducir. Si reforzamos esas conductas, aumentarán en frecuencia y quedará menos tiempo para hacer la conducta que queremos eliminar. También se podía plantear de dos maneras. En una de las maneras se establecía una conducta o varias que eran incompatibles con la conducta que se quiere eliminar y se empezaban a reforzar de modo sistemático. Nosotros lo pudiésemos hacer en el salón y pudiésemos plantear muchas situaciones donde se aplicaría normalmente el castigo como una estrategia de reforzamiento. Por ejemplo, en vez de castigar a un niño por estar parado caminando por el salón, pudiésemos reforzarlo por pasar tiempo sentado en su pupitre. En vez de castigar a un niño por decir groserías, podríamos reforzarlo cuando no las dice. Y lo mismo aplica para las tareas de aprendizaje. En vez de fijarnos en quien lo hace mal, deberíamos fijarnos y premiar y elogiar a los que lo hacen bien. Ahí estamos trabajando con conductas incompatibles, con actividades, con formas de hacer las cosas que no concuerdan con los castigos. La otra manera de trabajar era asignar un tiempo en el que no debe ocurrir la conducta que queremos reducir. En ese tiempo el sujeto puede hacer cualquier cosa. Es decir, que en esta forma de RDO no están controladas las otras conductas que el sujeto va a realizar. A veces pudiese también ser práctico en este caso. Sobre todo pudiésemos hacer que concuerde ese intervalo con los horarios de 45 minutos que componen las horas de clase. Si el colegio tiene un timbre que señale todas las horas de clase, tendríamos ya con el sonido del timbre el tiempo que tendría que pasar el sujeto sin emitir la respuesta para obtener el reforzador. Eso pudiese ser una manera. En conclusión, tratemos de usar siempre el reforzamiento diferencial y no el castigo. Casi cualquier conducta que podamos castigar, la podemos trabajar con reforzamiento diferencial y encontrar una manera alternativa, solo fijándonos no en lo que hace mal, sino fijándonos en lo que debería hacer y reforzándolo, y de ese modo ir reduciendo progresivamente la conducta que queremos eliminar. La otra técnica, también ya la conocemos, es la técnica de la extinción. En el caso de la extinción, cuando lo trabajamos en el aula de clase,
La extinción en el condicionamiento operante consiste en ignorar la conducta, así como está pasando en la imagen que tenemos en la lámina. Nosotros podríamos ignorar, por ejemplo, a un niño que constantemente hace conductas que interrumpen la clase, como levantar la mano para decir chistes, subir el tono de voz, gritar, conductas que están dirigidas a llamar la atención del profesor. Si lo ignoramos, podría extinguirse su comportamiento. Ahora, la extinción nos presenta varios problemas cuando lo trabajamos en el aula de clase, porque puede que el profesor ignore el comportamiento, pero lo ignoran sus compañeros de clase. Si recibe reforzadores a través de los compañeros de clase, aunque el profesor ignore el comportamiento podría persistir. Tendríamos que estar seguros de que el estudiante quiere es llamar la atención del profesor en específico. Ahora bien, lo más probable es que los reforzadores que obtenga el estudiante de sus compañeros también sean muy potentes. Solo con ignorar nosotros la conducta no vamos a poder eliminarla a través de la extinción ignorándola. Tendríamos que llegar a acuerdo con nuestros estudiantes para que ellos también la ignoren. Pudiésemos hacerlo a través de líderes de grupo, hablar con ellos primero, plantearles el plan de ignorar esa conducta y llegar a un acuerdo grupal. Sería una manera de aplicar la extinción. Si no, va a ser poco probable que la estrategia funcione. Por eso, les puedo decir que de todas las estrategias que hemos visto, esta es la más complicada de hacerla funcionar. No se puede aplicar extinción a todo el grupo. En todo caso, la podríamos usar con un solo estudiante y tendríamos que ponernos de acuerdo con los otros compañeros para que ellos también ignoren el comportamiento. La última estrategia que vamos a mencionar es la del contrato conductual. Muchas de las reglas que se establecen en la entrega del reforzador se podrían poner por escrito en un contrato en donde se negocia con el estudiante. Se plantea cuáles son las conductas que él debe realizar, cuáles son las consecuencias que va a obtener y se firma el contrato. De tal forma que queda un documento escrito que tiene las siguientes componentes. Nos señala las conductas que debe realizar el sujeto, las conductas que no debe realizar el sujeto, las consecuencias que obtendrán en caso de realizar esas conductas y las consecuencias que obtendrán en caso de no realizar esas conductas. Eso es lo que debe tener un contrato conductual. Ojo, por eso hago la aclaración de que un plan de evaluación no es un contrato conductual, porque nos señala las evaluaciones y las ponderaciones que tienen, pero no nos dice las conductas que tiene que realizar cada sujeto para lograrlo. Además, el contrato conductual es una estrategia que funciona bien cuando se trabaja de manera individual. La idea es que se firme el contrato con el profesor, también pueden firmarlo los representantes, de hecho sería bueno porque eso haría que parte de la supervisión del cumplimiento del contrato también lo hicieran los representantes. Y lo bueno del contrato es que cada quien debe tener una copia y puede recordarle a las otras partes sus compromisos. El mismo estudiante puede recordarle al profesor, hey, me debes los positivos que están en el contrato. Pero también el profesor, cuando el estudiante no esté cumpliendo el contrato, puede sacarlo, puede llevarlo a capítulo, sentarse con él, ponerle a leer el contrato, hacer toda una dinámica que ayuda a ir controlando el comportamiento. Es muy importante que en el contrato esté la firma de todos los interesados. Vamos a mostrarles un ejemplo de un contrato conductual que conseguí en internet. No pude ponerlo en la presentación por el tamaño que tiene, pero creo que lo podemos ver por esta vía. Bueno, aquí tenemos un contrato conductual que conseguí en internet. Vamos a irlo revisando. Me pareció que estaba muy bien, que era un contrato entre niños y padres. El presente acuerdo obliga a cada una de las partes a cumplir los apartados que se especifican a continuación. Se compromete a mejorar su comportamiento en casa y en el colegio, a realizar las tareas escolares en clase y las encomendadas en casa durante la semana. Los padres le proporcionarán ciertos beneficios a cambio de vales que pueden ganar del siguiente modo. Es decir, en el contrato conductual se está especificando una economía de fichas.
En las economías de ficha puede ser muy bueno especificarlas por escrito y hacer un contrato de la economía de ficha. En casa, cada día que haga los deberes recibirá 10 vales o puntos. Cada día que lea, 5. Cada día que no insulte o diga palabrotas, recibirá 5. En el colegio, cada día que pida permiso para levantarse, recibirá 5. Cada día que levante la mano, 5. Cada día que no interrumpa, recibirá 5. Por cada día que no diga palabrotas, ni insulte, ni conteste, recibirá 5. Por no interrumpir en clase, recibirá 5 puntos. Cada semana que no haya quejas de comportamiento por parte de sus padres y profesores, recibirá 25 puntos extra. Y ahora se especifican cómo perderá los puntos. Perderá puntos y otros privilegios del modo siguiente. En casa, cada vez que no haga los deberes en casa, perderá 10 puntos. Cada día que no lea nada en casa, perderá 5 puntos. Cada día que insulte o diga palabrotas, perderá 5 puntos. En el colegio, cada vez que se levante de su sitio, perderá 5 puntos. Cada vez que hable sin levantar la mano, perderá 5 puntos. Cada vez que interrumpa a sus compañeros, perderá 5 puntos. Cada vez que diga palabrotas, insulte y conteste mal, perderá 5 puntos. Cada semana que haya quejas por parte de sus padres o profesores, perderá 50 puntos. Los puntos se pueden canjear de modo siguiente. Fíjense que hay 2 reforzadores. Un viaje de fin de curso y un campamento de verano. El viaje de fin de curso 100 puntos, el campamento de verano 400 puntos. Este acuerdo se termina dentro de 2 semanas y posteriormente se renovará. Es decir, se estaba planteando en este sistema ir generando nuevos contratos a medida que iba transcurriendo ese tiempo. Pueden ver, aquí está la fecha, aquí deberían estar las firmas, no solo el nombre de los padres, y deben aparecer las firmas del estudiante y del profesor. O sea que nos falta también esas 2 cosas aquí. Pero en líneas generales, el contrato en términos de especificar las conductas y especificar las consecuencias que obtiene, si lo hace o si no lo hace, es el más completo que conseguí. Para concluir, el contrato conductual es una técnica que le puede dar estructura a todo el programa conductual que estemos usando, además de que también nos permite incluir al estudiante en el proceso de construcción de la técnica, es decir, que él escoja reforzadores, podemos ponerle a que él escriba el contrato y eso hace que también se comprometa. El hecho de que él la tiene que leer y firmar genera también mayor compromiso. Entonces el contrato puede ser una técnica complementaria que va a apoyarnos en todas las otras técnicas que ya hemos mencionado. Ahora solo nos falta hablar de la evaluación conductista. ¿Cuáles son las características que debe tener la evaluación conductista? La evaluación conductista está observando la conducta y es una conducta que se busca medir. Por lo tanto, se trata de una evaluación que trata de ser cuantitativa. Por el otro lado, y eso también rompe un mito, el conductismo busca es la evaluación continua, no una evaluación que esté centrada en exámenes finales o en exámenes parciales. Skinner en general no está de acuerdo con eso. Tenemos que ir evaluando en la medida que el estudiante va haciendo las cosas, por un problema de mantener contingente la conducta y la consecuencia. Si lo alargamos mucho la evaluación, esa demora entre la conducta de estudio y la consecuencia va a deteriorar el aprendizaje. Así que la evaluación, por razones teóricas, por poder mantener siempre la conducta y la consecuencia contingente, debe ser una evaluación continua. ¿Y qué tipo de evaluación son las comunes dentro de la evaluación conductista? Pruebas objetivas, como las pruebas de selección simple, las pruebas de pareo, las pruebas de verdadero y falso, que implican respuestas cerradas. Tenemos un estímulo concreto, que son unos ítems que nos están dando, y unas respuestas cerradas con las cuales podemos evaluar a todos los sujetos. Con esto hemos cerrado la presentación del día de hoy.